Denme un segundo. Bueno, la idea de hoy es, vamos a hacer como un poco de volver a la parte de alcalinos que nos había quedado colgada y después seguimos con la unidad de metales de transición. Ujú. A ver si ahí me ven. Ahí se ve. Sí, sí. Sí, sí, se ve bárbaro. Bueno, vamos a hacer el problema 3, que les habla un poquito de la química del litio y del berilio. Así que, para que lo vean un poco, vamos a ir Una así un poco pregunta. rápido. Sí, decime. Habías dicho, creo que vos en el Que le Classroom iban a subir. que Flor me dijo sacaron que le iba. que sacaron la guía porque había algunos problemas. No, no esta guía, en la teórica, ¿no? Que Flor había encontrado algún error y lo iba a corregir y lo iba a subir y Ah, me dijo que lo subí ayer, pero se ve que no pudo. Yo hoy bien. se lo recuerdo. ¿La unidad entonces está No, bien? la unidad está bien, lo que no está es la teórica. Está bien. Ah, la unidad sí estaba. De eso es lo que no Aprovecho habías encontrado. para Pensé que era la anunciar, teórica. perdón, Mariana, que ayer había encontrado un error mínimo en la guía de metalurgias, la unidad 11, y actualizamos el PDF en el Classroom con la guía corregida. Así que nada, eso. Bien. Entonces, vamos Gracias. a charlar un poquito del problema 3 de la parte de alcalinos y alcalinoterrios. Entonces, les comenta esto que las siguientes observaciones experimentales muestran que el litio y el berilio presentan algunas propiedades químicas que no se extienden a los demás elementos del grupo. Esto seguro lo charlaron con Flor en la teórica. Y que vayamos analizando esos aspectos. Entonces, lo primero que les muestra acá, les pregunta que en fase gaseosa existen especies moleculares de estequiometría, ¿sí? Berilio 2, cloro 4. Entonces, ¿qué pasa y qué es lo que hace diferente en este caso al berilio? El berilio, por ejemplo, digamos, si uno mirara ese monómero, ¿sí? Que es el dicloruro de berilio, lo que se ve es que es un compuesto que es covalente, y eso es lo que hace la diferencia, digamos, con los demás elementos del grupo. Eso va a pasar mucho en las cosas que vean de berilio, es que muchas veces tiene esta tendencia a formar cosas covalentes, a diferencia de los alcalinoterrios comunes que suelen dar cosas bien iónicas. Y eso justamente porque tiene esta relación carga-radio, ¿sí? Es muy grande, es una densidad electrónica tan grande que hace que tenga esta tendencia a dar cosas más covalentes, ¿sí? Sus energías de ionización son, digamos, si ustedes miran en la tabla, que seguro las vieron en la teórica, las energías de ionización son muy altas, ¿sí? Entonces termina siendo energéticamente más favorable formar enlaces covalentes que formar enlaces iónicos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, antes que me auto-spoile, fíjense acá, ¿qué le pasa si uno escribiera así la estructura, digamos, de Lewis, sería del libro de Berilio? Lo que termina pasando es que como que me faltan un montón de electrones, ¿sí? Porque ahí el berilio tendría 4 y como que le falta un universo para llegar, digamos, a lo que sería cumplir el octeto. Entonces, si uno pensara esta molécula así, como que la única forma que tiene de cumplir el octeto sería hacer como un doble enlace, ¿sí? Con cada uno de estos cloruros. Fíjense que en este caso es como que aceptaría esa densidad electrónica, como que se retrodona, como habíamos visto en los casos del boro, ¿sí? De los halógenos al berilio, y obviamente tiene como unas cargas formales tal vez un poco extrañas, ¿sí? Pero bueno, en principio esta no sería como por ahí la situación que más se encuentra en la parte, digamos, gaseosa, sino que les dicen acá que tienen estas especies moleculares, por ejemplo, los dímeros. Entonces, ¿cómo les parece que se podría formar un dímero de este estilo? Y la idea siempre que, fíjense que va a tratar, digamos, en estas especies, como en el caso del boro, como de mejorar y tener más electrones y que tenga, digamos, más facilidad para suplir esa deficiencia electrónica, digamos, en el berilio. ¿Cómo se llamaba esto de que el elemento, átomo, tenga una deficiencia electrónica y quiera, como será ávido, como dicen esa palabra, ávido de electrones? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que decías? Que tiene el carácter de qué. No sé si fue muy clara mi pregunta, pero. Bien, perfecto. ¿Sí?
Está diciendo que es como un ácido de Lewis, exactamente. Entonces, de alguna forma se comporta como un ácido de Lewis para formar estos dímeros, ¿sí? Que ahora se los voy a mostrar, ¿sí? Fíjense que se parecen a las cosas que estuvimos hablando, ¿sí? Del grupo 3. Entonces, se empiezan a formar estas cosas y que si ustedes se fijan, yo acá, perdón, o sea, se ve horrible porque me gusta completarle todos los electrones a las Lewis que a veces se encuentran en internet. No tengo un buen coso para graficar, no puedo usar el ChemDraw, así que me quedan medio espantosas. Pero fíjense que entonces acá igual me sigue sin cumplir el octeto, entonces nuevamente, como si estas serían las cargas formales, yo tendría que plantear alguna estructura de resonancia donde haya dobles enlaces, ¿sí? Acá podría poner otros, ¿sí? No las escribí en detalle, pero es para que se haga una idea que yo necesitaría tratar de ir cumpliendo el octeto. Bien, ¿qué pasa? Estas serían las especies, digamos, que se ven en lo que sería la fase gaseosa, y parte del problema lo que básicamente quiere que discutan es esto, es que se ven especies covalentes, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, el estado sólido, ustedes tienen, digamos, como si fuera un polímero extendido de esto. Entonces fíjense que acá ya no tengo tantos problemas porque justamente esto se sigue comportando el dímero, como si fuera sigue siendo un ácido de Lewis, y esto se va haciendo como un polímero extendido, y acá ya todos están como más felices, ¿sí? Porque ahí todo, digamos, hay muchos cloruros para compensar esa deficiencia electrónica, entonces todo cumple el octeto sin necesidad de recurrir, digamos, a dobles enlaces y ese tipo de cosas. Entonces fíjense acá que si uno lo quiere mirar, digamos, una de las cosas que uno puede digamos, ver rara, digamos, de berilio, en caso del monómero es lineal, después que tengo 3 cloruros alrededor, pasa a ser trigonal plano alrededor de berilio, y en el caso del polímero, digamos que acuérdense que es en fase sólida, pasa a ser tetraédrico. Esa es una de las cosas como curiosas, digamos, de los cloruros de berilio. Moraleja, lo único que principalmente tienen que saber acá son 2 cosas. Uno, que el berilio suele formar compuestos covalentes, ¿sí? Y que por eso, digamos, tienen este tipo de especies en fase gaseosa, y que, digamos, lo que caracteriza a estas especies, o que las muestra que tengo monómeros, dímeros, etcétera, es esta característica de que son ácidos de Lewis, ¿sí? Esas son las cosas como que muestran o que determinan la reactividad, digamos, de estos compuestos. Entonces, en este caso, en la segunda parte les dice que el difluoruro de berilio reacciona con fluoruros en exceso. Entonces la idea se los dejo para ustedes, si no igual está en el libro, perfecto, es que piensen el comportamiento de ácido de Lewis y cómo harían para generar, en este caso van a tener que generar un anión, ¿sí? Para proponer un anión, digamos que con más fluoruros, digamos, traten de proponer algo que complete el octeto, que justamente lo que va a usar son los pares libres que tienen los fluoruros. Si no, de vuelta les digo que en la parte de berilio del libro lo pueden encontrar si no se les ocurre. Entonces, la siguiente pregunta les dice que el berilio genera especies anfotéricas en solución, ahora que ya estamos muy cancheros. Hoy vamos a hablar muchísimo de estos diagramas de Purvé. Yo aproveché que en la guía de metales les dan una página donde pueden construir sus propios, construyan su Purvé, elijan su aventura, digamos, del átomo que quieren, del elemento que quieren mirar y construyan el Purvé. Entonces, acuérdense que las especies anfotéricas quiere decir que, de alguna manera, esos hidróxidos o esos óxidos de berilio van a ser solubles en medio ácido y solubles en medio básico. Entonces, en este caso, ustedes lo que van a tener es que en medio ácido van a tener, ¿sí?, el catión berilio 2+, que ya hoy vamos a charlar también un poco cómo es que están estos cationes en solución, ¿sí? Pues tienen el hidróxido de berilio, que es precipitado, y en medio básico, justamente también un poco por esta misma carácter de ácido de Lewis, ¿sí?, es como que puede aceptar más, ahora les voy a contar por qué les puse esto, como que puede seguir aceptando hidróxidos, vamos a escribir como si fuera acá el berilio, ¿entendés? Y tienen, perdón, yo no puedo escribir muy felizmente en esto.
ser una cosa horrible, sí, pero de alguna manera, ¿sí? Se lo imaginan con 4 oxidrilos alrededor. Horrible, pero no importa. Se entiende, creo. Bien, y todo esto va a tener carga 2 menos, ¿sí? Entonces, tienen un anión de este estilo, y la diferencia entre estas dos cosas es, digamos, son 2 aguas, ¿sí? De hidratación. Eso después vemos cuando uno pone esta especie, cuando pone esto ya son detalles, digamos, que no nos van a importar a esta altura, pero la diferencia entre estas dos cosas simplemente son 2 aguas de hidratación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me importa a mí de vuelta? Que recuerden esto, que las cosas son anfóteras y que, digamos, las especies que se forman están un poco también determinadas por estas acidez de Lewis que presenta el berilio. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Qué es esa Me fui un S poco. que aparece entre paréntesis ahí en Ah, el... ¿por qué dice S2 o algo así? Sí, eso. Ese me imagino que es sólido y no tengo la menor idea porque tiene un 2, honestamente. Debe ser a unas fases, no sé. Me voy a inventar, si te digo. Ah, bueno, está bien. A ver si puedo volver acá. ¿No? Bueno, básicamente la idea de la química del litio en ese sentido es un poco más también es parecida a esto de que ustedes tienen también compuestos que tienen cierto grado de covalencia, a diferencia de los metales alcalinos comunes. Entonces, Perdón, sí, decime, una pregunta. Pero el berilio, antes que sí. mostrabas que en fase gaseosa, en fase sólida también tiene carácter covalente. Sí, esto también es un sólido, Sí. digamos, con enlaces covalentes. Sí. Ah, está bien. Sí, sí, Perdón. justamente. No, no, perfecta, es perfecta la pregunta. Sí, sí. Eh, Justamente en el caso de los cloruros, digamos, de los otros alcalinoterrios, son compuestos bien iónicos, en fase sólida también. Acá es también, viste, es un sólido covalente. Bien, en el caso del litio, una de las cosas, o los ejemplos que nos ponen también para ilustrar algunas de estas cosas de aumento del carácter covalente, les cuentan esto, que el hidróxido de litio es una base más débil que el hidróxido de sodio, que todos sabemos que es una base fuerte. Entonces, de nuevo, es la misma idea, si yo tengo una alta relación carga-radio, ese tipo de cosas hace que la energía reticular sea grande, ¿sí? Y en este caso, digamos, si ustedes van y lo buscan, hay como, es cierto que es una base más débil, tampoco es que hay una diferencia así como terrible, pero es cierto. Y una de las cosas que permite justificarlo esto es que es menos soluble, justamente porque como tiene una alta carga reticular, si bien la energía de hidratación es alta, no llega a compensarla como en el caso del hidróxido de sodio, entonces hace que sea un poco más débil, ¿sí? Y este me parece que es uno de los ejemplos por ahí que está lindo, ¿sí? Que le dice que a diferencia de los cloruros de otros metales alcalinos, el cloruro de litio es un hidrato, ahora vamos a ver que es un hidrato y los otros alcalinos no, y que se disuelve en solventes orgánicos. ¿Qué es un hidrato? ¿Alguien sabe qué es un hidrato? Silencio. Un hidrato es cuando ustedes tienen un sólido, ¿se acuerdan que ustedes tienen como una red de aniones y cationes? Bueno, un hidrato, y fíjense que no sé si, bueno, muchos por ahí no fueron nunca a un laboratorio, pero los que por ahí tuvieron el gusto de hacer inorgánico 1 pre-pandemia, vieron, que por ejemplo, las sales de, no sé, sulfato de cobre, o algunas cosas, sales de cobre que se usan en inorgánica 1, o si van y buscan muchas sales que se venden, a veces van a ver que dice, bueno, no sé, tal sal, no sé, sulfato de cobre con 6 aguas. Y muchas veces esas aguas tienen como una relación, se llama estequiométrica, con la sal que ustedes están mirando. Entonces, eso, que un sólido, en este caso, sea un hidrato, no es que simplemente como que el sólido se mojó, no es que, bueno, lo dejé afuera, tengo una sal y con la humedad ambiente ese sólido se mojó, ¿sí? Sino que las aguas están adentro de esa red, ¿sí?
Entonces, imagínense, yo ahora tengo una red de aniones y cationes donde hay aguas como en el medio de la red. Ahora vamos a tratar también de vuelta, cuando veamos la parte de hidrólisis, que está en la parte de metales, de volver un poquito a esto. Entonces, ¿qué pasa? El litio, como tiene una alta relación carga-radio, ¿sí? Lo que termina pasando es que se rodea de aguas, ¿sí? Entonces, como si fuera, tengo acá el litio. ¿Por qué me hice dibujar tanto? No sé. Pero el litio, de alguna manera, en la red se rodea, ¿sí? Algunas aguas. No sé exactamente qué relación estequiométrica tendrá el hidrato, pero por ejemplo se rodea así, de algunas agüitas, y dice que los demás alcalinos no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les parece que va a pasar cuando yo rodee a mi litio, perdón, no sé muy bien ahí, que es un litio, con aguas? Ahora, ese litio, pues yo acá lo pongo que va a estar más lejos de los otros aniones, porque ahora va a tener aguas a su alrededor. Entonces, va a estar a más distancia de los aniones de la red. Eso va a hacer que la energía reticular baje, porque justamente acuérdense que la energía reticular es bastante dependiente de la distancia entre los aniones y los cationes, ¿sí? Entonces baja la energía reticular. Si yo voy a bajar o hacer romper o distorsionar esa red, algo la tiene que compensar. Y en este caso lo que lo compensa es que este pH de hidratación, ese litio es tan alto que compensa. Por ahí que la red esté un poco más extendida o que este litio esté más alejado del cloruro, porque es energéticamente más favorable estar con el agua que con el cloruro. ¿Se entendió más o menos cuál es la idea? La idea de vuelta no es que como que vayan al detalle específico de cada caso, sino que se queden con este gustito de cosas que son covalentes, que tienen altas deltas de hidratación, ¿sí? ¿Te Una escucho? pregunta. Entonces, en el resto de los alcalinos, el delta H de hidratación es más reducido o más bajo. Sí, porque el litio tiene una alta relación carga-radio, entonces es como muy chiquito. Todos obviamente en los alcalinos son más uno, ¿no? Pero como el litio es bastante más chiquito, hace que la carga radio sea mucho más alta que para los demás. En módulos más bajo, ¿sí? Claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Me desapareció, venía bien. Me parecía bien el puntero y ahora se me volvió ahí. Espera que voy a tratar de borrar esto. Ahí está. Igual yo preguntaba porque dice que los otros alcalinos no. O sea, ¿eso tiene que ver con eso o es con otra cosa? No, tiene que ver con con la relación carga-radio. Nada más. O sea, el pH de hidratación, acordate que es proporcional a la relación carga-radio, entonces cuanto más chiquito sea, en módulo va a ser más grande. Acuérdense que esto de las solubilidades, por ejemplo, hay como toda esta competencia, hay un problema después, toda una competencia entre lo que sería energía reticular y los detalles de hidratación. Y en este caso, de alguna manera, es un poco eso, yo, digamos, tengo que darle energía para romper la red. Yo acá no la estoy rompiendo del todo, pero estoy alejando el catión del anión, ¿sí? O sea que de alguna manera la estoy como haciendo una red más extendida, donde tengo, digamos, mayor distancia entre el catión y el anión, y eso tengo que dar energía para que eso pase. ¿Y de dónde sale esa energía? De este delta-H de hidratación, que acuérdense que son cosas, como decían Juliet, son exotérmicas, pero en módulo, digamos, es mucho más exotérmico hidratar el litio que hidratar, no sé, el sodio, por ejemplo. Entonces, gracias, aquí tengo escriba. Entonces, de alguna manera, esa energía para separar esa red la saco del delta-H de hidratación. ¿Sí? Gracias, sí. Una pregunta. Sí, escucho. Em, como o sea, nosotros decimos que el cloruro de litio se hidrata según alguna como estequiometría. Es que esas moléculas de agua que entran como en la, no sé, red, por así decirlo, o sea, es como que todo ese conjunto nuevo pasa a tener una energía reticular particular que es menor a la original, ¿no? En la Exacto. que no está hidratada.
Exacto. Ah, ok, gracias. Y piensen que una de las cosas que es importante es que no es que vos tenías, o sea, puede pasar, pero no es lo más común que vos tenías el sólido deshidratado y lo dejas ahí y se hidrata, porque a veces es difícil, digamos, que si vos lo tenés ahí, como que las moléculas de agua pueden hidratar o generar algo sobre la superficie, pero como que si vos tenés un buen cristal o algo así, que se vayan a meter adentro, es más complicado. Puede pasar por ahí si está muy finamente dividido, pero si no, uno a veces lo que piensa es, yo tengo una solución, no sé, la sal en solución y la cristalizo. Entonces, cuando cristaliza ya se forma, digamos, esa red con las aguas de adentro. ¿Sí? No es que migra, digamos, no digo que no pueda pasar, pero como que no va a quedar tan prolijo si es que simplemente migra el agua, digamos, de una sal que está deshidratada. Muchas veces incluso las sales hidratadas y deshidratadas tienen distinto color y, como vos decías, Antonio, tienen distinta solubilidad. Una sal que está deshidratada es mucho más insoluble que un hidrato, justamente porque la energía reticular de la sal deshidratada va a ser más grande. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿No? Bueno, esto es lo que estuviste hablando, es que la esfera de hidratación hace que se alejen, digamos, los cationes y los aniones. Y finalmente, la deshidratada es más insoluble, sí, Constanza, porque la energía reticular va a ser más grande, pero están más cerca, digamos, los cationes y aniones. Este ejercicio yo no lo voy a hacer por dos motivos. Primero, porque me interesa que lo planteen. La idea es que tienen que ver la descomposición. Yo acá lo que les escribí es la reacción de descomposición para que sepan a qué se descompone, porque eso por ahí a veces les podía complicar. Entonces la idea es que ustedes tienen los carbonatos y al calentar se puede descomponer en el óxido y dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces les piden que justifiquen por qué en el litio se descompone más fácilmente. ¿Qué harían acá para tratar de ver esto? Un ciclo, ¿no? Un ciclo, ¿sí? Esa es como la moraleja, es que primero que tengan en cuenta que en este caso la entropía, que siempre lo que hablamos, no va a depender mucho del metal porque está dominada por la formación de dióxido de carbono, entonces podemos hacer un ciclo en energía, digamos, o entalpía. Entonces quiero que planteen el ciclo termodinámico y tendría que, cuando lo escriban, que darles que tienen que comparar las energías reticulares del carbonato versus la del óxido. Traten de plantearlo, ¿sí? Porque vemos que a muchos todavía, si bien lo hicimos mil veces, les cuesta, ¿sí? Plantear los ciclos. Entonces, este es un ciclo, esta guía tiene este ciclo y después hay otro más. Aprovechen porque en la parte esta de alcalinos, alcalino-térreos, son más sencillos por ahí los ciclos. Entonces traten de plantearlo y ver si les queda. De vuelta, de última, esto está también en el driver, así que si lo buscan, lo van a encontrar. Pero hagan el ejercicio de tratar de hacerlo, y si no también lo preguntan, ¿sí? Y lo vemos. Una pregunta. Dale, Nico. Perdón, antes lo del complejo, lo de eso del litio con las aguas, ¿es un complejo? ¿O Sí, en general nosotros cuando hablamos de complejos o compuestos de coordinación nos vamos a ver casi todos los ejemplos que vemos nosotros es por ahí sí, con cationes metálicos, pero por ahí vamos a ver la parte que sigue, es más que nada con metales de transición. Acá en este caso, vos podrías considerar que tenés el litio como un metal adentro y que tenés aguas coordinadas, haciendo así un compuesto de coordinación con las aguas. Pero generalmente eso, cuando tenés simplemente aguas y eso, y sobre todo cuando son metales alcalinos, y eso se suele decir como que está solvatado. Pero sí, es lo mismo, son terminologías, ¿no? Vamos, lo importante es que sepas esto, que tenés el metal, digamos, y tenés aguas alrededor. Pero sí, lo podrías ver como un complejo. Está bien, gracias. No te ves, o sea, como que no es demasiado, como en este caso, como tan importante que
digamos, como la terminología puntual, pero sí, es equivalente. ¿No? Vos decís esto, o sea, en este caso, o sea, vos decís eso de que, por ahí te entendí mal la pregunta, de que el litio que esté rodeado por aguas, eso es lo que me decías, digo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es lo mismo, o sea, es como un metal y podés considerar que tenés un complejo. Ahora le voy a dejar a Juan, si tienen alguna pregunta de... Sí, es como dice Ceci, es como una definición bastante amplia, no es que... Por eso van a ver que hay un montón de cosas que uno le puede decir. Es lo mismo que, como tenemos la misma discusión con los aductos, pero simplemente son jergas que uno suele hablar de complejos por ahí más en la parte de, pero eso es lo mismo. No se estresen, pero sí, como dice Ceci, ahí ahora les hace ruido, pero cuando después vean miles de ejemplos se van a dar cuenta que sí, que básicamente es todo lo mismo y que por ahí naturalmente salió de la mitad de transición, pero que esto es equivalente. Solo un último comentario de la parte de alcalinos y alcalinos tierros, les quedan 2 problemas. El problema 4 es también plantear un ciclo termodinámico, así que eso también se los dejo para que lo hagan. Y el problema 5 es más bien de ver cosas que seguramente dijo Flor en la teórica, así que mírenlas y después cualquier cosa nos preguntan. Joya. Juan, Buenísimo. te dejo. Bueno, sigo yo. Tomo la posta. No les digo host, bueno, no importa, ya está, tarde ahora. No se te caiga. Sí. Ahí estamos. Bueno, ¿se ve bien la diapositiva, sí, no? Sí. ¿Sí? Bueno, joya. Bueno, la vez pasada nos habíamos quedado en la construcción de estos diagramas, los diagramas de Purvé, ¿sí? Habíamos hecho un montón de cuentas. Si alguien no las entendió, pregunte luego. Ahora podemos, si tienen alguna duda muy existencial pueden preguntar ahora, pero si no, si solo falta sentarse y decantarlo, lo vemos más tarde. Pero bueno, básicamente hemos hecho un montón de cuentas jugando con la ecuación de Nernst, agarramos y decidimos un montón de especies que íbamos a incorporar al diagrama, definimos diferentes estados de oxidación, y definimos todas las especies que íbamos a meter en nuestro Purvé, definimos una concentración inicial, una concentración de trabajo para las especies disueltas, que la pusimos en lisa a menos 2 molar, y lo que hicimos fue partir un problema de 6 especies en simultáneo, digamos, en varios problemas de menos cantidad de especies. Entonces lo que hicimos fue agarrar y decir, bueno, ok, ácido-base, teniendo en cuenta la especiación ácido-base, puedo definir rangos de pHs en los cuales voy a tener algunas especies y no otras. Bueno, entonces lo que hicimos fue partir el problema en 3 problemitas, de acuerdo a cuándo precipitaban los hidróxidos, y entonces fuimos haciendo, analizando los procesos redox, digamos, dentro de cada una de esas zonas. Una vez que hicimos todo ese laburito, llegamos a este diagrama para el hierro. ¿Sí? Llegamos a este diagrama, que a su vez acá ya tenemos la versión final con la zona de estabilidad del agua, digamos, superpuesta como para mostrar coexistencia. Una vez que echamos este diagrama, pasándolo muy por arriba, lo que hemos encontrado eran estas rectas, todas estas rectas que están, estas rectas están por acá, quedaban definidas esencialmente utilizando la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst era la ecuación que me vinculaba el potencial de las especies con la concentración de las especies en solución. Entonces era la forma de conseguir el vínculo analítico entre el potencial y el pH. ¿Sí? Encontramos que hay algunos procesos que tenían rectas horizontales y esto se lee como un proceso que sucede a un dado potencial independientemente del pH. Esto suena a un proceso redox puro, que son los procesos en los que se intercambian electrones, pero no protones oxidrilos. Encontramos algunas flechas, algunas rectas que eran verticales. Esas rectas verticales eran procesos al revés, eran ácido-base puros, eran procesos que sucedían a un pH fijo, independientemente del potencial. A este pH se produce la precipitación del hidróxido férrico. ¿Sí? Entonces, las rectas verticales en un diagrama de Purvé eran procesos puros, pero para el lado de lo ácido-base. Y por supuesto, las rectas que se representan sistemas con pendiente variable, ¿sí? Como por ejemplo esta de acá, esta de acá, esta de acá, eran procesos mixtos, tanto redox como ácido-base, en los cuales veíamos que cambiar el pH afectaba el potencial al cual se producía el proceso químico, ¿ok? Entonces, eso fue lo que fuimos encontrando, ¿sí? Si uno miraba un diagrama de Purvé así de lejos, lo que tiene que darse cuenta cuando uno ve un diagrama de Purvé es esencialmente que arriba del todo, yendo desde abajo hacia arriba, vamos encontrando que las especies se van oxidando cada vez más. Abajo esperamos a todas las especies más reducidas, arriba esperamos a las especies más oxidadas.
¿Sí? Las especies oxidadas son las que tienen pocos electrones y se quieren reducir. Por eso tienen potenciales de reducción altos, ¿sí? Están arriba del todo. ¿Sí? Los oxidantes de un dado elemento están arriba del todo, porque son las especies más oxidadas que se quieren reducir, así que actúan como oxidantes. Los reductores de un dado elemento están abajo del todo, porque son las especies más reducidas que se quieren oxidar, así que están abajo del todo. Bueno, y en el medio lo que veíamos era diferentes especies en sus zonas de coexistencia. Lo que veíamos acá era esencialmente, y bueno, podemos comparar esto con, por ejemplo, coexistencia. Bueno, y perdón, una cosa más, cuando uno se va de izquierda a derecha, este diagrama, uno va basificando el medio, entonces uno espera ver especies libres, disueltas en medio ácido, y especies que van precipitando, se van hidroxilando cada vez más, digamos, al movernos a la derecha. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que esencialmente precipitan los hidróxidos cuando yo me voy yendo a la derecha. Y esa es la forma, la generalidad del diagrama de Purvé, ¿sí? La generalidad del diagrama de Purvé. Si uno mira el diagrama, los diagramas de Purvé, además ve la zona de estabilidad de diferentes elementos, de diferentes especies químicas de un dado elemento. Por ejemplo, toda esta región de acá, que está comprendida en toda esta zona de acá, es la zona donde es estable el hidróxido férrico, ¿sí? Y por ejemplo, uno encuentra, viendo rápidamente esto, que por ejemplo el hierro 3 tiene esta zona de estabilidad, el hierro 0 tiene toda esta zona de estabilidad, y si uno los mira seriamente se da cuenta de que no comparten ningún punto de estabilidad conjunta el hierro 0 y el hierro 3. El hierro 2, por ejemplo, sí tiene puntos de estabilización conjunta, de estabilidad conjunta compartida, digamos, con el hierro 3, que es estar, por ejemplo, parado en esta recta de potenciales, ¿sí? Parado en esta recta. Sin embargo, el hierro 0 y el hierro 3 no se solapan nunca sus regiones. Entonces, no es estable que haya hierro 3 en un sistema donde hay hierro 0. Esto nos está diciendo esencialmente que hierro 3 y hierro 0 no pueden estar en conjunto, eso significa que están condenados a comproporcionar para dar hierro 2. Entonces podríamos ver química. Otra química que veíamos era que, por ejemplo, el hierro 0 no estaba metido en ninguna parte de la región de hierro 0, está metido en la ventana de estabilidad del agua, la zona de estabilidad del agua. ¿Qué significa eso? Significa que el hierro 0 es inestable en solución acuosa y larga hidrógeno. ¿Por qué? Porque sí se la banca con el hidrógeno, ¿sí? Sí comparte estabilidad con el hidrógeno. De manera análoga, el hierro 2 no comparte estabilidad con el oxígeno, que está acá arriba, ¿sí? En la parte de arriba de la recta negra. Entonces lo que decíamos era que el hierro 2, si tenemos una solución que tiene oxígeno disuelto, va a reaccionar con el oxígeno, porque no pueden estar los dos a la vez. Y lo que termina pasando es que es oxidar a hierro 3, que sí comparte estabilidad con el oxígeno. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, nada, también viendo con el tema de los pHs, uno puede encontrar dónde trabajar, diferentes pHs y todo ese tipo de cosas. Pero esa es la forma general de ver un diagrama de Purvé. Y si ustedes miran este diagrama, se tienen que convencer de que hay como mucha química metida en un diagrama que parece feo y que por ahí es medio difícil de construir, pero hay un montón de química de elementos. Al menos la química estable termodinámica está metida acá. ¿Cuál es la contra un diagrama de Purvé? De que todo lo que es cinético no figura. Es un diagrama 100% termodinámico, ¿sí? Las especies que son cinéticamente inestables, que son esas especies intrínsecamente inestables por termodinámica, no figuran a pesar de que existan en la naturaleza, ¿ok? El agua oxigenada no figura en el diagrama de Purvé del agua porque es intrínsecamente inestable en todo rango de pH, en todo rango de potencial, en todo momento es inestable el agua oxigenada. Entonces, literalmente lo que pasa es que no figura en el Purvé del oxígeno, ¿sí? Pero bueno, uno puede hacer un diagrama de Purvé así para esencialmente toda la tabla periódica, y uno puede hacerlo de hecho para todos los metales de transición e ir viendo esencialmente la química de los metales de transición. Lo que quise yo hacer fue ir pasando rápido por los diagramas de Purvé de los diferentes elementos de la primera serie de transición para que los veamos en 3 segundos a cada uno y veamos las cosas grandes, ¿ok? Por ejemplo, si uno miraba el diagrama de Purvé del titanio, tenemos acá titanio 4, titanio 3, titanio 2. Esto es titanio 3 también, ¿sí? Y lo que uno ve esencialmente es que esta es la zona de estabilidad del agua. Lo que uno ve esencialmente es que en agua lo único que se banca el titanio es titanio 4. Todas las otras especies son inestables en agua porque están abajo de la zona de estabilidad del agua y de hecho deberían reducir al agua y largar hidrógeno porque están en la parte del hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que uno ve. Y efectivamente la química es así. Si bien existe el titanio 3 y todas estas especies, la realidad es que la química del titanio es bastante aburrida. El estado de oxidación que uno más va a ver en solución es el estado de oxidación más 4, que está esencialmente garantizado por el el dióxido de titanio, que es un sólido súper insoluble, ¿sí? Este tipo tiene una energía reticular de 12.000 kJ por mol.
12.000 kilojoules por mol. O sea, es una roca indestructible. ¿Sí? O sea, por eso fíjense cómo se come todo el diagrama. Si uno mira el diagrama, está devorado por el dióxido de titanio. ¿Por qué? Y por esos 12.000 kilojoules por mol, ¿ok? Es indestructible, es súper estable, termodinámicamente andar a sacarlo de ahí, tenés que irte a condiciones súper raras para sacarlo. ¿Existen otras cosas? Sí existen, acá lo tienen. En el laboratorio, si estuviésemos en el laboratorio, harían titanio 3 de la manera más hardcore de la galaxia, digamos, pero lo harían el titanio 3, pero costaría un montón, ¿ok? Costaría un montón, pero bueno, lo podrían hacer. Pero de nuevo, el diagrama de Purvé se ve muy rápido cómo la química es esencialmente que titanio 4 y todo el resto son comentarios, digamos, y chimichurri. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. Pero yo tengo una duda del diagrama de Purvé. El titanio General. no solo entra en la parte de la estabilidad del agua, sino también tiene como estabilidad arriba y abajo un poco. ¿Sí? ¿Eso no Sí. importa? Esto significa, el dióxido de titanio se la banca con agua, se la banca en presencia de hidrógeno, se la banca en presencia de oxígeno. Significa eso, literalmente. El dióxido de titanio comparte estabilidad con todas las especies posibles redox y ácido base del agua. Es indestructible. Eso significa eso. ¿Se entiende? Si el agua, por ejemplo, estuviese cortada por acá, eso significaría que el dióxido de titanio en presencia de hidrógeno no podría coexistir y se reduciría a titanio 3, titanio 2, alguna de esas cosas. Bueno, no pasa eso. El dióxido de titanio se la banca con hidrógeno. ¿Vos querés reducir dióxido de titanio a algo? No uses hidrógeno, porque el tipo coexiste. O sea, no es un buen reductor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Así es como será este diagrama. Entonces, si vos construirlo, no es tanto quilombo, es hacer NERST. O sea, como ya vimos, es escribir el equilibrio los procesos prolijamente y hacer NERST. ¿Sí? Y la realidad es que se ve un montón de química. Pero bueno, el titanio fue el último lindo, digamos, el último sencillo, porque cuando vamos a la derecha, vamos al vanadio, y si ustedes miran el vanadio, miren cómo el tipo barre infinitos estados de oxidación, y ni siquiera vamos a detenernos un segundo en ver los estados de oxidación. Lo único que me interesa es que vean es que esta es la zona del agua. Fíjense cómo todos o casi todos los estados de oxidación se la bancan en agua. O sea, la química del vanadio es súper rica desde el punto de vista de estado de oxidación. Vanadio 2, vanadio 3, vanadio 4, vanadio 5, y casi todos esos estados de oxidación se la bancan en agua. ¿Hay alguno que no se la banque en agua? ¿Dos? El vanadio 2, fíjense que no se la banca en agua. El vanadio 2 es está suficientemente abajo como para ser un reductor muy fuerte, y si lo pones en agua, debería reducir al agua y largar oxígeno y oxidarse a vanadio 3. Largar hidrógeno, perdón. Y oxidarse a vanadio 3. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Y eso se ve, y fíjense como, de nuevo, el espíritu es el mismo de siempre. Subimos en el Purvé y se van oxidando, nos movemos a la derecha y van apareciendo las especies hidroxiladas, ¿sí? Y de nuevo, y también no nos olvidemos de una cosa, que era lo que yo les conté el primer día, de que el diagrama de Purvé del hierro que nosotros construimos, el diagrama de Purvé es tan feo como la cantidad de especies que uno decidió meter adentro del Purvé. Porque si uno quiere agarrar el vanadio y uno piensa que esto es feo, imagínense este diagrama del mismo vanadio, en donde la gente metió muchas más especies. ¿Sí? Es mucho más horrible. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto, por supuesto, es algo muy importante que vamos a tomar el parcial y nada, y que todos tienen que tener muy, muy claro. Estoy jodiendo. Pueden respirar. ¿Sí? Pero ¿se entiende lo que digo? Igual podemos tomar el diagrama por el vanadio, se puede tomar algo así. Hay cosas que se entienden, tipo de por qué estas rectas son verticales, por qué esta recta es horizontal, calcular, por ejemplo, me tiraron del Zoom again. Ay, cancel. Un segundito. Charlar por qué los estados de oxidación en medio ácido no son el catión suelto, Claro. un oxo. Bueno, de eso vamos a hablar ahora un rato cuando veamos hidrólisis, tal vez. Eso fundamentalmente. Y si no en complejo le vamos a dar 2 vueltas de tuerca. Pero se entiende. O sea, no me interesa que debatamos sobre este diagrama. Lo único que me importa es que se queden con la idea de que la química del titanio era muy aburrida y se moría en titanio 4. La química del vanadio se va al diablo, digamos, y tiene un montón de esta oxidación, y todos esos son estables en solución acuosa. ¿Ok? Cuando uno va al cromo, fíjense que es más tranquilo que el vanadio, pero también aparece un montón de química. ¿Cuál es la especie de cromo que uno espera ver en agua? ¿Cuál es el estado de oxidación? Que si ustedes les digo, en química acuosa, ¿cuál es el estado de oxidación del cromo más esperado? En química acuosa. ¿Qué es lo que esperan ver de cromo en el agua? Mucho. 3. Cromo 3, efectivamente, cromo 3 va a ser el caballito de batalla de la química del cromo. ¿Existen otros estados de oxidación? Sí, obvio, del cromo 0, cromo 2, cromo 3, cromo 6.
Esto de acá se llama dicromato, esto de acá se llama cromato, y fíjense que la transformación entre dicromato y cromato es un proceso ácido-base. ¿Sí? Pero bueno, pero si uno mira la química acuosa, esencialmente la química acuosa es química de cromo 3. Cualquier otra cosa descompone en agua, esencialmente. O porque la oxida y larga oxígeno, o porque la reduce y larga hidrógeno. Pero todo descompone en agua. Entonces, todas las especies de cromo, por ejemplo, el cromato, el dicromato, van a ser oxidantes de la química del cromo, van a ser oxidantes fuertes, de hecho se van a usar, y el producto de reducción de esa especie cuando actúa como oxidante es típicamente cromo 3. ¿Por qué cromo 3? Y porque se come todo el diagrama en la zona de estabilidad del agua. Es lógico que vaya a este punto. ¿Se ve? Entonces fíjense cómo de nuevo se ve un montón de información y se ven las figuritas, digamos, se ven las estrellitas de cada sistema, como que le sacan la ficha, tipo, mira, el cromo 3 debe ser importante, porque es como que más allá de la especiación ácido-base, es como que es lo que se come el grueso de la estabilidad del solvente. ¿Se ve? Y bueno, cuando uno pasa al siguiente es el del manganeso. El del manganeso, además, vamos a compararlo con un problema, es el problema 4. Después voy a venir el problema 3, pero vamos a empezar con el problema 4 porque estamos yendo a la derecha de la tabla periódica. El problema 4 es esencialmente el diagrama del Purvé del manganeso, es este de acá, se los presento, ¿sí? Entonces, fíjense que como está puesto con un problema en la guía, lo que dice el problema es esencialmente asignar cada una de las siguientes especies no indicadas en el diagrama: manganeso, hidróxido de manganeso 2, permanganato, manganato, hidróxido de trihidroxo, manganato, no sé cuánto, MnO2 y dióxido y manganeso 2, ¿sí? Que asignemos todas esas especies en el diagrama. Bueno, los escucho. ¿Algún variante? ¿O algunas variantes? Abajo de todo el de menor estado de oxidación, ¿Qué es? el manganeso 0. Muy bien, efectivamente. Yo tengo mal hecha esta clase y como que no van apareciendo de uno, sino que aparecen todos juntos. Así que vamos a resolverlo primero y después les muestro cómo queda la respuesta, ¿sí? Me acabo de dar cuenta que necesitaba 28 filminas más. Para que vayan apareciendo de a uno. No sabías por cuál iba a empezar Dale, igual. sí, alguien que se apiade de mí. Bueno, acá entonces efectivamente, ¿se acuerdan cómo era el espíritu? El espíritu era, conforme yo me de abajo a arriba, voy pasando de estados bien reducidos a estados cada vez más oxidados, ¿sí? Y me muevo de izquierda a derecha y voy pasando de especies libres, entre comillas, a especies cada vez más hidroxiladas, ¿sí? Entonces, yo me muevo para C, desde D. Lo que razonó ahí el compañero fue, bueno, abajo del todo va a estar la especie bien reducida, debe ser el manganeso 0. Ok, gol. Arriba de eso, vayamos a C, que además parece ser un caballito de batalla importante. Fíjense cómo se come casi toda el área, ¿no? Del permanganato, del coso del manganeso. ¿Qué especie les parece que va a ser esta? Tiene que ser un estado de oxidación más elevado que manganeso 0 y está vinculado con manganeso 0 por una recta horizontal. ¿Qué era una recta horizontal, Nico? Cuando cambiaba solo dependía solo del potencial, ¿no? Correcto, bueno, y eso se llama un proceso redox puro, ácido base puro o proceso mixto. No, es un proceso solo de óxido Redox puro, es un proceso redox puro, ok. Vos habías propuesto una especie para acá. ¿Quién habías dicho? ¿Puede ser el más 2? Efectivamente, es manganeso más 2. Manganeso más 2 está vinculado con el manganeso 0, ¿sí? Por un proceso redox puro, está más oxidado que el manganeso 0, así que fuimos subiendo y fue creciendo, ¿sí? Vamos a la derecha, siempre que haya rectas horizontales y verticales, vamos a usarlas para ir armando el diagrama, ¿ok? Después vemos cómo llenamos el resto, pero empecemos con esas, ¿sí? Manganeso 2. Acá tenemos una recta vertical con otra especie que aparece a un dado pH, ¿lo ven? Este proceso, ¿qué tipo de proceso es? ¿Alguien que no sea Nico, que ya habló? Proceso ácido-base. Proceso ácido-base puro, bien. ¿Con qué especie el manganeso 2 puede estar vinculada ácido-base-mente de todo lo que tenés acá? El hidróxido de manganeso 2. Hidróxido de manganeso, efectivamente. A ver, el Susano, se me escribió el hidróxido de manganeso. El hidróxido de manganeso, lo tenemos acá, excelente, ¿sí? Y tenemos otra más, fíjense, acá hay otro proceso ácido-base con otra especie que también debe ser de manganeso 2, hacia una especie que tiene más oxidrilos todavía. ¿Qué especie de acá tiene más oxidrilos todavía o está más hidroxilada que el hidróxido de manganeso y también es del mismo estado de oxidación -2? El manganeso H3-.
Correcto, acá entonces va el manganeso OH3-, efectivamente. Hasta acá todo bien. Bueno, y hasta acá es donde se nos acabó la parte fácil, entre comillas, del diagrama, que la fuimos haciendo siguiendo rectas verticales y horizontales. ¿Ok? A partir de ahora, todo lo que viene ahora es más turbio. Veamos qué nos queda. Manganeso está tachado, hidróxido de manganeso está tachado. Genia, total, te amo. Y esto está tachado y esto está tachado. Nos quedan estas de acá. Esto de acá es manganeso, ¿qué está oxidación? 7. 7, ¿cómo se llama? Permanganato, no. Permanganato, sí, se llama permanganato. ¿Cómo se nota la falta de laboratorio? Deberían saberlo de memoria esto, ¿sí? Permanganato se llama esto, ¿sí? Esto de acá, ¿qué esta oxidación tiene el manganeso? 7. Si este tiene 7 y este tiene la misma fórmula pero con una carga negativa, estamos en un problema. ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería? 6, o sea, 6, efectivamente. ¿Se entiende que esto es manganeso 6? 4 por 2, 8. 4 oxígenos por 2 cargas negativas, 8, menos 2 más 6. Esto es manganeso más 6, se llama manganato, ¿ok? Esto es permanganato, manganeso 7, esto es manganato, manganeso... Es manganato se llama, ¿no? Sí. Bueno, cuanto mucho corríjame los codocentes. Es manganato, manganeso 6, ¿sí? Y esto de acá se llama dióxido de manganeso. ¿Y qué esta oxidación tiene el manganeso acá? 4. Más 4. 4. Entonces, tengo 3 especies que me faltan. Esta y esta. Y tengo una especie de estado de oxidación 4, una especie de estado de oxidación 6 y una especie de estado de oxidación 7. ¿Quién es quién? El A es el 7. El A es el 7, esto de acá debe ser el permanganato, ¿ok? Excelente. ¿Esto qué les parece que será? ¿El manganato? Bueno, la realidad es que acá es donde se pone turbia la cosa, porque uno podría decir, bueno, y la verdad que esto podría ser o dióxido de manganeso o manganato, no hay uno que esté claramente arriba. ¿Cómo lo harían si quisiesen hacerlo no con los dedos, digamos? Quisiesen hacerlo Por la bien. línea horizontal se podría hacer Acá tenemos, ¿en cuál línea horizontal? entre A y E. Y Que tiene una línea sea horizontal, reductora. ¿lo ven a eso? Sí, ¿qué significa esta línea horizontal? Es un proceso solamente de oxidorreducción, ¿no? Sí, que no tiene proceso de ácido base acoplado. Entonces, ¿con quién se vincula el permanganato? De tal manera de que transformarse en la otra especie implica un proceso en el que solamente intercambian electrones, pero no protones barra oxidrilos. Lo que dice Ignacio ahí, el permanganato es un proceso, fíjense que para transformar permanganato, que es MnO4- en MnO4 2-, ese laburo es literalmente agarrar a este y agregarle un electrón. ¿Lo ven a eso? Como que no cambia la estequiometría, entonces es como que se hace fácil. Es un proceso redox puro, la transformación de permanganato en manganato. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, bien. Entonces necesariamente la E tiene que ser el manganato y bueno, por descarte el B va a ser el dióxido de manganeso. Ahí lo tienen. ¿Sí? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? ¿Cómo lo acabamos de hacer entre todos? ¿Entendió la onda de esto? Entonces fíjense que en Purbe ustedes, aunque no tengan las cosas, si ustedes no hubiesen tenido esta recta horizontal, botona, entre comillas, de que acá hay un proceso ácido base puro, lo que podrían haber hecho es literalmente agarrar y calcular, si esto fuese dióxido de manganeso, ¿cuánto debería valer esta pendiente, por ejemplo? Si esto fuese manganato, si esto fuese manganato, ¿cuánto debería valer esta pendiente? Y compararla con el valor experimental. ¿Okay? El valor de la pendiente de un Purbe lo vamos a ver más adelante con una reglita, pero hay una reglita que se las puedo contar, que sale de hacer NERS, no tiene ninguna ciencia, pero hay una reglita que es que la pendiente de las rectas de procesos mixtos vale esencialmente 0,059 volts por el cociente entre el número de protones y el número de electrones intercambiados en la ecuación. ¿Okay? Entonces, con esa reglita uno puede saber que tipo, si esta pendiente es de 0,059, eso significa que fue un proceso de un protón y un electrón, o de 2 protones y 2 electrones, o lo que sea. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, uno podría analíticamente calcular los valores de las pendientes estas como para como se llama, ver cuánto debería valer la pendiente si esto fuese manganato o si fuese dióxido de manganeso. ¿Estamos? Entonces, ¿se entendió cómo se construyó el diagrama? ¿Todo en orden? Sí. Bien, genial.
Vamos a la parte B. Indique cómo se modificarían las rectas que delimitan las zonas asociadas a las especies manganeso 2 a hidróxido de manganeso y manganeso 2 a manganeso 0 si la concentración de especies de manganeso disuelta fueran 10 a menos 2. Ya nos perdimos, pero bueno, en el problema está construido para una concentración de manganeso de 1 molar, ¿ok? Así que sería bajar la concentración de manganeso con la que construimos las especies. Entonces, vamos de a uno. Empecemos con la recta de manganeso 2 con hidróxido de manganeso. ¿Cuál es la reacción que vincula que el manganeso 2 y el hidróxido de manganeso? Este es un proceso redox, ácido base, mixto. Soy todo oídos. Yo creo que es mixto. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es la oxidación del manganeso 2? 2. ¿Y acá? También. Entonces es un proceso no redox. Un proceso redox necesita necesariamente que las dos especies que se interconviertan tengan diferentes estados de oxidación. Este es un proceso ácido base y la reacción que vincula a estas dos especies es esencialmente el KPS. ¿Ok? Es lo mismo que hicimos con hierro. En hierro nosotros nos convencimos de que los hidróxidos, la ecuación con la que trabajábamos era esencialmente el KPS del hidróxido, que vinculaba a el hidróxido disuelto, el hidróxido precipitado, con los catión y aniones y oxidrilos, digamos, disueltos. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación termodinámica que me describe a esta reacción de acá? La de Nernst, ¿no? Nernst es una ecuación que sirve para trabajar con procesos redox. Esto no es un proceso redox. Ah, claro, cierto. La ecuación que me describe esto de acá. La ecuación del KPS. La ecuación del KPS, efectivamente. La ecuación del KPS, que es igual a manganeso por oxidrilo al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de que yo había visto que las rectas verticales, nos está preguntando por esta recta vertical en particular, ¿no? Las rectas verticales estaban definidas por el pH en el cual precipitaba el hidróxido, ¿ok? Entonces, la pregunta que nos hacíamos era a partir de cuándo valía KPS, y esa concentración de hidróxidos a partir de las cuales valía el KPS se escribía como la raíz de KPS sobre manganeso 2. Y esto de acá era la concentración que uno definía para el sistema. Era la concentración que uno definía para el sistema. Cuando este manganeso 2 vale 1 molar, tenemos este diagrama, que vale acá en 7 con algo. ¿Sí? La pregunta es, ¿esta recta se hubiese movido, esta recta vertical, se hubiese movido si yo cambio la concentración de manganeso 2 de trabajo, del diagrama? ¿Se hubiese movido o no se hubiese movido? ¿Qué piensan? Creo que sí. Sí, efectivamente, la recta esta, calcular el pH en el cual precipita el hidróxido, se calcula usando esta ecuación. El pH es lo mismo que calcular la concentración de oxidrilos y después pasar a pH, ¿no? Esta ecuación es la raíz del KPS, que es una constante, dividido en manganeso 2. Y esta era la concentración que nosotros definimos para las especies disueltas. Esto es lo que nosotros damos como dato del diagrama de Purvé. Era 1 molar, era como lo construíamos. Ahora lo que está diciendo es, lo transformamos y en vez de trabajar 1 molar, trabajamos a 10 a la menos 2 molar. Y bueno, esto tiene que cambiar. Esto va a cambiar porque efectivamente en vez de dividir por 1, divido por 10 a la menos 2. Entonces oxidrilo cambia. ¿Cómo cambia? Bueno, divido por un número más chico, eso genera que oxidrilo aumente. Y si oxidrilo aumenta, significa que la recta se mueva a pH a la derecha. Si yo bajo manganeso 2, esto hace subir a los oxidrilos y eso hace aumentar al pH. Si este diagrama de Purvé, en vez de estar hecho para concentración de manganeso, para concentración de especies disueltas 1 molar, se hubiese hecho para concentración de especies disueltas 10 a la menos 2 molar, la recta no estaría colocada acá, sino que estaría colocada a un pH más elevado, que yo por acá, por decir algo. ¿Se entiende? Esta pregunta que estoy haciendo está muy atacheada, muy vinculada a la construcción del diagrama de Purvé. Entender cómo se responde esto va de la mano de que entiendan cómo se construye el diagrama de Purvé, y teniendo en cuenta lo que está costándoles responderme esto, tengo la impresión de que tienen que repasar la clase pasada. Así que porfa, se me van a estudiar la clase pasada porque tienen que saber construir un diagrama de Purvé. ¿Ok? Siguiente. La siguiente recta que nos preguntaron era la recta de manganeso 2 a manganeso 0. O sea, nos está preguntando por esta recta de acá. Por esta recta de acá. ¿Ok? Ay, ¿por qué tienen diferente tamaño las fuentes? Qué espanto. Bueno, de esta recta de acá. Manganeso 2 a manganeso 0. ¿Sí?
Nos pregunta por esa. ¿Se va a mover esa recta si yo cambio la concentración de manganeso, de la concentración de especies disueltas? Bueno, escribamos el proceso. ¿Cuál es el proceso que define la reacción manganeso 2 a manganeso 0? ¿Es un proceso ácido base? ¿Es un proceso redox? ¿Es un Es proceso un mixto? proceso redox. Todo el ¿Puro Redox, o puramente mixto? redox. Es un proceso redox puro. Ay, me comí los dos electrones, ya lo acomodo porque no puedo vivir. ¿Qué? Esto se sacan un 0 en el examen si hacen esto mal, así les aviso. Así que no sean como Juan y no se saquen 0. Bien, ¿estamos? ¿Todo en orden? Bien, es un proceso redox puro. ¿Cuál es la ecuación termodinámica que define que con la que describimos un proceso redox puro? Ahora sí. Ecuación de Nernst. Ahora sí, La Nernst. ecuación de Nernst, efectivamente, la ecuación de Nernst que me dice que el potencial es igual al E0 menos 0,059 dividido 2 por el logaritmo de... Esto está al revés, ¿no? Espera que me faltan 2 electrones. Logaritmo de 1 sobre manganeso, ¿no? ¿Es esto? ¿Acá? Sí. Segundito que ya lo acomodo en el acto. Acá no pasó nada. Bueno, y las conclusiones probablemente están todas mal sacadas, pero ya las arreglamos, ¿sí? Entonces, el potencial se escribe como esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo disminuyo la concentración de manganeso 2, ¿cómo le pega esto al potencial? Al potencial en el que se produce la recta. El potencial, todo el mundo se da cuenta de que este potencial es una constante, ¿no? Porque la recta era una recta horizontal. Porque el E0 es una constante, 0,059 es una constante, 2 es una constante y manganeso 2 es una constante. En un purvé valía 1 molar y ahora me dicen es otro purvé que vale 10 a menos 2 molar, pero es una constante dentro de un dado purvé, ¿ok? Así que este potencial es una constante y mi pregunta es... ¿qué le pasa si yo disminuyo manganeso 2? Disminuyo manganeso. Si yo disminuyo manganeso 2, este 1 sobre manganeso 2, ¿aumenta o disminuye? Aumento. Aumenta. Aumenta, ¿ok? Así que el término, todo este término, es un término que se hace más grande, ¿lo ven? Más grande, sí. ¿Sí? Todo el término se hace más grande. Entonces, al E0 se le resta un término cada vez más grande, así que el potencial, ¿para dónde va? Para abajo. Para abajo, Disminuye. efectivamente, ¿sí? Y esto hay que darlo vuelta porque está perfectamente mal. Una pregunta. Pero, Sí. o sea, el logaritmo de algo más grande, ¿es algo más grande? El logaritmo es una función creciente de lo que tiene adentro. Claro. Sí, si vos tenés cualquier cosa, el logaritmo es una función monótona creciente, ¿ok? Así que esencialmente si vos aumentás lo que está dentro del logaritmo, aumenta el potencial necesariamente, ¿ok? Es que era al revés, era cuando comparábamos pKa con acidez, porque es un antilogaritmo. Correcto. Déjame ver que esto haya quedado bien. ¿Quedó bien? Quedó bien. Y dale con los dos electrones. Quedó, ¿se entiende? Esto es porque no sé hacer efectos. Ahí está, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Entendieron lo que había hecho Mari como lo acomodamos en el acto? ¿Todo en orden? Yo lo que no En la- entendí es eso que dijiste de las constantes. Lo que yo dije es que la recta de manganeso 2 a manganeso 0 se produce un potencial constante independientemente del pH. Esto es que es una recta horizontal en el diagrama. Se produce un dado potencial al que le resulta irrelevante el pH de trabajo. ¿Sí? Es constante en el diagrama. ¿Sí? Eso se debe a que, como es un proceso redox puro, se caracteriza porque el potencial al que sucede vale una constante menos constante sobre constante por logaritmo de constante. Así que se produce un pH constante, digamos. Se produce, digamos, es un potencial constante que es independiente del pH. No hay dependencia con el pH y todo el resto son constantes. ¿Ok? Pero el manganeso ahí cambiaba, eso es lo que no. Cambia de un purvé a otro. Dentro de un purvé, lo que nos está preguntando el ejercicio es ¿cómo cambiaría este purvé, este diagrama de purvé? ¿Sí? Si en vez de haberlo hecho así a concentración 1 molar, lo hubieses hecho a concentración 10 al menos 2 molar. Si hubieses hecho otro purvé. ¿Se entiende? Efectivamente, la respuesta es que de un purvé a otro, como cambia manganeso 2, cambia el potencial que se produce la recta. Pero efectivamente, al bajar manganeso 2, baja el potencial. Esto significa que literalmente, al bajar manganeso 2, esta recta horizontal, si este purvé estuviese construido a 10 al menos 2 molar, la recta horizontal esta no estaría en menos 1,2, sino que estaría más abajo, estaría por acá abajo, qué sé yo. Si yo cambio
la concentración de manganeso, la que construye el diagrama, esta recta se mueve para la derecha, esta recta se mueve para abajo. Y eso es lo que está queriendo decir el problema. ¿Ok? Me quedó una duda. ¿Vos Sí. eso no lo podrías escribir como menos logaritmo de la concentración de manganeso? Entonces el menos con el menos se te pone un más. De menos logaritmo es que es logaritmo de 1 sobre manganeso. O sea, por cómo queda la reacción... Ah, perdón, me pasé de largo. Vos decís poner, perdón, porque pensé que ella dice poner más 0,059 sobre 2 por el Claro, logaritmo claro, de sí, la sí, sí. concentración de manganeso, es lo mismo. Sí, fíjate, yo podría haber puesto este manganeso 2 como manganeso 2 a la menos 1, saco el menos 1 para afuera y me queda un más acá. Entonces, sí, es lo mismo, te queda lo mismo. Entonces te quedaría como 0 más 0,059 por logaritmo de concentración de manganeso. Si disminuís manganeso, es como que todo este término disminuye y es como que le sumás al E0 un término cada vez más chico. Va en la misma dirección. Tenés que llegar a lo mismo, al mismo razonamiento. ¿Ok? Gracias. Porque es análogo matemáticamente. ¿Ok? Lo que sí tenés que llegar a la conclusión es que si vos aún disminuís manganeso 2, a la hora de construir el diagrama de Purvé, eso te tiene que bajar el potencial. ¿Ok? Eso es la única moraleja que importa. ¿Ok? Miren, perdón, Sí, una sí, de las María. cosas que uno, si a veces, viste, a veces uno con la matemática se marea, si bien esto es una reacción, uno lo puede pensar como pensábamos de alguna manera Le Chatelier, si quieren, porque esto, digamos, de alguna manera uno podría poner una cupla ficticia que es el hidrógeno. Entonces, fíjense, ustedes le sacan manganeso 2, entonces es como que están sacando un reactivo y la reacción, que es una reacción de reducción, se hace menos favorable, de alguna forma. Y Tal entonces cual. eso hace que el potencial de reducción sea más chico. Entonces piensen, digamos, Totalmente. yo a veces uso eso, si bien por ahí queda desprolijo porque es una reacción, para darme cuenta si cuando si me mareo o no en la matemática, digamos. Claro, lo pueden usar para verificar mentalmente, digamos. ¿Ok? Bien, genial. Seguimos. La parte C dice cómo varía el poder oxidante del manganeso 4 con el pH. ¿Sí? Del manganeso 4 con... Manganeso, sí, 4 con el pH. Y le di 7, así que lo hice mal. Pero bueno, nos pregunta cómo varía el poder oxidante del manganeso 4 con el pH. Sería la especie esta de acá, dióxido de manganeso. Primero que nada, ¿sí? Primero que nada, estas rectas de acá definen esencialmente los potenciales de las cuplas del dióxido de manganeso con diferentes especies, ¿sí? Por ejemplo, uno lo que ve esencialmente es que el manganeso 4, cuando estamos a pH ácido, típicamente se va a reducir a manganeso 2, mientras que manganeso 4, cuando estamos a pH más básicos, se puede ir a estas especies del medio. En la práctica les cuento que lo más común es que se va a llamar hidróxido de manganeso, ¿ok? Hidróxido de manganeso. Lo primero que tienen que ver es esencialmente que yo, al moverme en el pH, todas las rectas que vinculan al dióxido de manganeso con lo que sea, ¿sí? ¿Están subiendo o bajando? Bajando. Están bajando. Que estén bajando, ¿significa que el dióxido de manganeso es un mejor oxidante o un peor oxidante? Ahí respondió Ignacio en el chat, dice peor. Es un peor oxidante, efectivamente es un peor oxidante, ¿sí? Y uno lo puede ver esencialmente porque porque efectivamente al bajar, recuerden que un oxidante, cuando ustedes tienen oxidantes fuertes, los oxidantes fuertes tienen potenciales de reducción bien altos. Los oxidantes débiles tienen potenciales de reducción más bajos, ¿ok? Si ustedes ven que los potenciales de reducción están bajando necesariamente, eso significa que está disminuyendo su poder oxidante. ¿Sí? Bueno, y no lo hice, háganlo ustedes, pero fíjense cómo, por ejemplo, para el permanganato, ¿sí? Que es como un caso análogo, fíjense cómo el razonamiento es análogo, ¿sí? En el permanganato ustedes tienen esencialmente que la recta del permanganato, ¿sí? Es una recta que decrece, ¿lo ven? Es como que el permanganato también se va haciendo cada vez menos oxidante al moverse a la derecha, ¿sí? Es cada vez menos oxidante al moverse a la derecha, ¿sí? Eso se puede ver por viendo que efectivamente el numerito está bajando sin parar, ¿sí? O se puede ver escribiendo la reacción. Por ejemplo, podemos escribir la reacción que describe este proceso, que de permanganato vaya a dióxido de manganeso. ¿Sí? Esta es la reacción para el permanganato. Y todo el mundo ve que esta reacción, que es el proceso en el que el permanganato actúa como oxidante,
involucra a los protones y de hecho se ve ayudada con un exceso de protones. O sea, si yo aumento la concentración de protones del sistema, el permanganato, la ecuación esta como que se desplaza a la derecha. Es como que el permanganato es más oxidante en medio ácido, porque necesita los protones, que en medio básico. ¿Se ve? Es como que se ve o viendo que analíticamente el potencial va bajando, o viendo la ecuación y analizando cómo le pega el efecto del pH. ¿Sí? ¿Cómo le pega el efecto del pH? En este caso en particular, la reacción de reducción del permanganato de dióxido de manganeso, ¿sí?, se ve favorecida por la presencia de protones. Así que uno espera que se desfavorezca al basificar el medio. ¿Se entiende? ¿Sí? Hagan esto que acabo de hacer, háganlo ustedes para el dióxido de manganeso. Fíjense cómo, por ejemplo, este proceso de acá, de dióxido de manganeso a manganeso 2, que más allá que se ve que el potencial va bajando, o sea que el dióxido de manganeso va siendo cada vez menos oxidante, quiero que muestren analíticamente con una ecuación química cómo este proceso se ve ayudado, se ve dificultado, digamos, por aumentar oxidrilos. ¿Ok? ¿La ecuación ¿Estamos? química es la de Nernst? ¿O? La ecuación química es la ecuación química, es el vínculo, la ecuación química que vincula el dióxido de manganeso con el manganeso 2 es escribir dióxido de manganeso transformándose en manganeso 2. Eso es un proceso redox que a la hora de balancear te quedará mixto redox ácido base. No, yo pensé que quería que hiciéramos lo de analítico, de ver lo de... con la Podés ecuación de hacerla, Nernst. podés encontrar la ecuación analítica de esta recta, pero no estoy pidiendo eso. La recta es esta, ya la tiene acá dibujada, y se ve que efectivamente el efecto del pH le pega para disminuir, el potencial vaya disminuyendo. Marian. Sí, presten atención, eso lo mencionó Juli en el chat al principio, esto de que como les piden el poder oxidante, ¿sí?, del manganeso 4, tienen que mirar ese equilibrio que es que el manganeso 4 se reduzca a manganeso 2. Claro. ¿Sí? Eso es como importante, porque Ese es el digamos, un primer paso. error sería discutir como la recta de arriba, que Claro, tal cual. ¿Sí? Esto que está puesto acá es esencialmente un ejemplo del poder oxidante del permanganato, sería esto, ¿ok? No del manganeso, no del dióxido de manganeso. ¿Sí? Háganlo ustedes para el dióxido de manganeso, escriban el proceso que describe esta estructura con esta estructura y convénzanse de cómo le afecta el pH, así, mirándolo por Le Chatelier, si se quiere. ¿Sí? Más allá de que ya ven, el spoiler lo tiene el Purvé. Al moverse a la derecha, al aumentar el pH, las especies se hacen cada vez menos oxidantes. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que nos dice es esencialmente que después, que describamos con ecuaciones químicas la reacción que tiene lugar si se acidifica una solución de la especie E hasta pH 8. ¿Sí? Y este problema es bastante interesante porque fíjense cómo la especie tiene su zona de estabilidad acá y supongamos que nosotros estamos pH 14, 15, algún pH así bien duro, ¿sí? Y estamos metidos de tal manera de que esta especie es estable. Ustedes se dan cuenta de que si yo acidifico esta especie hacia pH 8, no existe esa especie a pH 8 de ninguna manera, no tiene ninguna región de estabilidad. ¿Lo ven a eso? ¿Lo ven en el Purvé eso? ¿No? ¿Cómo? Disfrutaría. Bueno, efectivamente, eso es otra cosa que se ve en los purvés. Cuando vos tenés una especie estable a un dado pH y vos acidificás o basificás o lo que sea y salís de la posibilidad de que la especie tenga una zona de estabilidad, lo que termina pasando es que esa especie deja de ser estable y está condenada termodinámicamente a dismutar en una especie más oxidada y una especie más reducida. Puede ir a cualquier lado termodinámicamente, pero lo más común es esencialmente describir que la dismutación va a parar a las especies con las que se encuentra, digamos, inmediatamente. ¿Se entiende? Por ejemplo, uno esperaría que el manganato al acidificar, ¿sí?, se convierta en permanganato, dismute en permanganato y en dióxido de manganeso. ¿Ok? Y ustedes lo que pueden hacer es esencialmente describir ese equilibrio, describir ese proceso, que sería movernos en esta dirección del diagrama, ¿sí?, movernos en esta dirección del diagrama, y nada, balanceen la ecuación, digamos, de manganato yéndose a permanganato, manganato yéndose a dióxido de manganeso. Fíjense que partimos a pH 15, después vamos a pH 8, así que es un balanceo que conviene hacerlo en medio básico, porque esencialmente representa el medio en el que estamos trabajando, ¿sí? El medio básico todo el tiempo. Y fíjense cómo efectivamente, al basificar el medio, volviendo a pensarlo como que a partir de la ecuación analizo el equilibrio, fíjense cómo basificar el medio reprime esta ecuación, porque los oxidrilos están en los productos. ¿Lo ven? Como están los productos, uno puede pensar que este equilibrio se desplaza a la izquierda si yo basifico, o sea que el manganato se la banca más en medio básico. ¿Se entiende?
lo que digo? Pero bueno, esa es otra cosa que se ve en los diagramas de Purvé. Se pueden ver dismutaciones y con proporciones. Es otra cosa interesante. ¿Sí? Juan, una pregunta. Sí. Yo no veo por qué no iría a parar solo a dióxido de manganeso si es un proceso ácido-base, pues lo veo como un proceso ácido-base puro, como solo nos estamos trasladando. No puede hacia ser, la izquierda. es que, claro, claro. El problema es que no puede ser un proceso ácido. Vos estás acidificando tu sistema, que es tu sistema tiene este potencial, que es yo, ¿sí? Vos estabas acidificando tu sistema, pero el sistema deja de ser estable termodinámicamente. Solo dejó de ser estable. ¿Sí? Entonces no le queda otra más que modificar su potencial de alguna manera, pero producir alguna reacción, porque la especie manganato no es estable en medio a pH 10, ya deja de ser estable. No existe tal cosa como el manganato a pH 10. Necesariamente lo que tiene que hacer es descomponerse. ¿Cómo se descompone? Y bueno, si no es estable en el diagrama del Purvé puro del manganato, es porque hay otras especies que son estables. Entonces se descompone y necesariamente tiene que reducirse u oxidarse. Como es una única especie, tiene que hacer las dos cosas a la vez, tiene que dismutar, sí o sí, para poder hacer la redox consigo mismo. De alguna manera. No le queda otra más que hacer la redox consigo mismo. ¿Sí? Entonces, literalmente es como que no se puede reducir sin alguien que lo reduzca, no se puede oxidar sin alguien que lo oxide, a menos que 400 de IQ lo haga él mismo. ¿Se entiende? Él mismo se oxide y se reduzca. ¿Se entiende lo que digo? Entonces lo que pasa es que el manganato no puede existir en este pH y lo que hace es decidir dejar de existir haciendo una redox consigo mismo, transformándose por una vía redox a partir de esta ecuación que solo involucra al manganato en dos especies que sí pueden existir. Y bueno, el potencial del sistema cambió. Fíjate que antes por ahí estaba por acá y ahora el potencial va a estar que yo por acá, porque van a estar estas dos especies coexistiendo. ¿Se entiende? El potencial del sistema como que se adaptó, no importa. Pero bueno, moviste el pH a lo que tenías que moverlo. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Sí, gracias. Bien, La bien. parte E dice, trace las la parte E y la parte F la vamos a analizar en conjunto. Dice, la parte E dice, trace las curvas de potencial versus pH para el agua y superpóngalas con las del manganeso, con el diagrama puro del manganeso. Ahí las tienen puestas en rojo. Y la pregunta que nos hace es, ¿el permanganato se la banca en agua? ¿Qué piensan? ¿El permanganato se la banca en agua? No. Que no. No se la bancan, agua. Todo el mundo ve que el permanganato está fuera de la región de estabilidad del agua. ¿Qué le pasa al permanganato si uno lo pone en agua? Va a No, sí, Va a oxidar al agua y largar oxígeno. Efectivamente, el permanganato está condenado a no existir en solución acuosa, debería oxidar al solvente y largar oxígeno. Aún así, las soluciones de permanganato existen y uno las usa hasta para titular, uno las tiene por ahí un montón de soluciones de permanganato, ¿sí? La realidad es que el permanganato se la banca y sobrevive por cuestiones cinéticas, ¿ok? El permanganato se descompone en agua, se reduce y oxida el solvente, ¿sí? Pero bueno, ese proceso es suficientemente lento como para que uno utilice soluciones de permanganato. Aún así, la reacción esa de oxidación del permanganato, de reducción del permanganato, perdón, y oxidación del solvente, está catalizada por la luz, ¿sí? La luz acelera la reacción redox de descomposición del permanganato. Y por eso las soluciones de permanganato se guardan en frascos caramelo. Si uno guarda en frascos que no sean frascos transparentes, la guarda en frascos que sean como oscuros para evitar que entre luz a las soluciones y que entonces se disminuya la tasa, digamos, a la que se va descomponiendo, ¿sí? Ahora sí, el permanganato se usa en química analítica, pero se usa poco, ¿okay? Se usa... se lo valora, digamos, se le mide la concentración todo el tiempo bien antes de usarlo. ¿Estamos? ¿Sí? Y bueno, y la última parte que nos dice es ¿por qué el manganeso 3 no aparece en el diagrama de Purvé? ¿Sí? Y bueno, y la respuesta a eso está relacionada con que no hay, que el manganeso 3, si uno agarra y mira, el manganeso 3 es una especie que es intrínsecamente inestable del manganeso, ¿sí? Entonces no la van a encontrar en un diagrama de Purvé, ¿sí? Eso se puede ver, por ejemplo, en el diagrama de Latimer de acá abajo, como el manganeso 3, por ejemplo, dismuta en dióxido de manganeso y en manganeso 2, lo tienen acá, ¿sí? Y ahí lo tienen, esencialmente, que se ve como dismuta. Bueno, el manganeso 3 no se la banca y las especies que no se la bancan no forman parte del diagrama de Purvé, ¿sí? Como Lo el agua que todo esto es que el oxigenada, ¿no? grueso del diagrama de Purvé se va con el manganeso 2 y el resto son especies más raras, ¿sí? ¿Qué pasó, Nico? Digo que como el agua oxigenada que tampoco aparece en el del oxígeno. Claro, es análogo. Ahí solo sí. un detalle que les aviso por si aún ven otro diagrama del manganeso, es que en realidad sí lo estiran un poco a pH un poquito más abajo de cero, Ok. se puede ¿Hay encontrar el algo? manganeso 3.
Ok, hay algo. ok. Vamos por Entonces, acá. como que en ese sentido sería un poquito distinto al agua oxigenada, que como que no Que hay realmente ningún no. pH realmente al cual puede estar. Claro. Digamos, acá si te vas bien ácido, es más, en el laboratorio se hacía, digamos, igual no importa, Sí, porque en el cierto. laboratorio podríamos hacer algo que sea intrínsecamente inestable por cinética, pero acá hay alguna región a muy bajos pHs que no me acuerdo, pero sí creo que si vas hasta -2, me Sulfúrico parece. concentrado, creo que era. O Sí, sea, pero era incluso si no súper. te tenés que ir mucho más lejos, si lo haces a -2 y con la concentración correcta, el Purvé aparece Mm. en manganeso 3. Claro. Pero bueno, este es el diagrama cambiando, siguiendo moviéndonos en la serie de transición. Después el manganeso viene el hierro. El diagrama de Purvé del hierro ya lo hicimos. Hierro 3, hierro 2. Fíjense, uno podría poner esta especie de hierro 6 más arriba, más oxidadas, si uno quiere completarlo más todavía. Pero bueno, es lo que ya estuvimos analizando, ¿sí? Si uno pasa al cobalto, fíjense con la química del cobalto ya es cobalto 2 y cobalto 3 y todos sus hidróxidos, ¿sí? Esta es la Perdón, zona de una estabilidad del pregunta. agua. Sí, ¿Qué espera un son esas segundito. líneas que no son las del agua? No sé, cosas que salían de algún lado, que no importa. Sí. Ah, perdón. Saqué la foto de Google, qué sé yo, estaría queriendo mostrar algo. ¿Sí? Pero bueno, estas son las zonas del cobalto. Lo que muestra esencialmente es que en agua, fíjense que la química del cobalto en agua es esencialmente química de cobalto 2. ¿Lo ven todos? ¿Sí? El cobalto 3 es un muy oxidante, es suficientemente oxidante como para oxidar al agua y largar oxígeno. ¿Sí? El cobalto 3 efectivamente oxida al solvente. ¿Sí? Bueno, la química del cobalto es esencialmente el cobalto 2. ¿Sí? Y bueno, alguna cosa de cobalto 3 en medios muy básicos, se empieza a abarcar los hidróxidos y cosas así. Pero esa es la química del cobalto. Y tenemos el siguiente problema, el níquel, el siguiente metal, ya eso nos vuelve el problema 3, ¿sí? Que vamos a pasarlo muy rápido porque es como ya casi que vimos todo. Pero fíjense, este es el diagrama del níquel. ¿Qué se ve en este diagrama? Bueno, acá tiene la zona del agua. ¿Cuál es el estado de oxidación del níquel más importante en química acuosa? Níquel 2 más. Níquel 2, efectivamente, y su hidróxido, ¿no? Níquel 2 va a ser el estado de oxidación principal del níquel. ¿Existe el níquel 3? Sí existe, pero bueno, es muy oxidante si se quiere, ¿sí? Así que la química acuosa va a ser esencialmente níquel 2. ¿Sí? Así que los estados de oxidación son níquel 0, níquel 2 y níquel 3 dentro, y a su vez níquel 2 es el único que se la banca en agua. ¿Sí? Entonces dice, bueno, ¿por qué la línea que describe níquel 2 a níquel 0 es horizontal? Ya lo estuvimos viendo, porque es un proceso redox puro. ¿Sí? Porque en el caso del níquel al hidróxido de níquel es vertical, ya lo estuvimos viendo, porque esto es un proceso ácido-base puro. ¿Se entiende? ¿Entendieron cómo era por qué horizontal y por qué era vertical estas cosas, no? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí. La siguiente pregunta es, ¿por qué son distintas las pendientes que separan las regiones hidróxido de níquel a níquel 2 y hidróxido de níquel a hidróxido de níquel? De níquel 3 a hidróxido de níquel 2. O sea, ¿por qué esta pendiente es diferente a esta pendiente, no? Entonces, lo que les voy a dar ahora es, hay dos formas de hacer esto. La forma número uno es agarrar, escribir los procesos, escribir NERST y convencerse de que encontrar analíticamente la expresión de las pendientes estas, que les pido que lo hagan como tarea. O sea, encontrar analíticamente la expresión de esta pendiente. Esta pendiente vale tantos volts. Esta pendiente vale tantos volts y convencerse de que este número es más grande que este número en módulo. ¿Sí? La otra cosa que aprovecho y se los cuento es una regla, si se quiere, que es útil para el diagrama de Purvé, que sirve para mirar rápido el diagrama de Purvé. Y es que la pendiente de un dado diagrama de Purvé se calcula como 0,059 por el cociente entre el número de protones intercambiados en el proceso dividido el número de electrones. ¿Sí? En el caso de la pendiente del hidróxido de níquel a níquel 2, el proceso en cuestión es este de acá. Hidróxido de níquel más un electrón me genera níquel 2 más 3 oxidrilos. Y este es un proceso que involucra 3 protones barra 3 oxidrilos y un electrón. Así que la pendiente vale 0,059 por 3 dividido 1, o sea 0,177 volts. En módulo, Faltarían ¿ok? los menos ahí, ¿no? En módulo, sí, en módulo. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos a poner módulo de pendiente por todos lados. ¿Sí? En la segunda pendiente es un proceso que es de hidróxido de níquel 3 más un electrón, se va a hidróxido de níquel 2, ¿sí? Y esto de acá es un proceso que involucra un protón y un electrón, así que la pendiente es 0,059 negativo. ¿Ok? Entonces fíjense cómo el valor de las pendientes de lo Purvé nos da una idea de cuántos protones y electrones, cuál es el cociente entre protones y electrones que están intercambiados en el proceso.
Esto es una regla mnemotécnica que si les sirve, y si no les sirve, no la usan. Lo único que me importa es que, de hecho, por favor, usen lo menos posible, ¿sí? Lo que me importa esencialmente es que ustedes agarren, escriban NERST y que puedan llegar analíticamente a estas rectas y puedan llegar a los valores de las pendientes estas. ¿Ok? Pero bueno, en ¿Por qué Química los Inorgánica y en todos módulos? los libros, y los profesores probablemente también lo hagan, ¿ok? Van a hablar todo el tiempo de, bueno, esta pendiente es asociada a un proceso de 2 electrones y 2 protones, y es común hablar en esa jerga, entonces es importante que lo dominen y que entiendan de dónde sale eso, ¿ok? Pero bueno, tarea para el hogar, agarrar y convencer, llegar a que esta pendiente vale menos 0,177 volts y que esta pendiente vale menos 0,059 volts. Sí, ¿qué pasó, Nico? ¿Por qué él dice lo del módulo? Perdón, me perdí. Porque la pendiente es negativa en realidad, ¿ves que son rectas decrecientes? Ah, Entonces nada. Y la Faltaba un pendiente esta vale menos menos. 0,177 y menos 0,059. ¿Estamos? Si no, podíamos agregar un menos en la fórmula y listo. Sí. Pero bueno. ¿Estamos? está bien. Sí, Bien. listo, está bien. Y la parte final del problema lo que nos dice es estimar el valor del KPS para el hidróxido de níquel. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? ¿A alguien se le ocurre qué hay que hacer? Tiene una flecha ahí apuntando a algo que debe ser importante. Que no debería estar, probablemente. Ese es el pH a partir del cual empieza a precipitar el dióxido. Ok, ¿y cómo puedo jugar con eso para encontrar el KPS? Bueno, usando la ecuación del KPS, Sí. uno ya tiene la concentración a la cual está hecha el diagrama. Bien, Y que con vale 10 a ese la menos pH, 4 molar, está por ahí escrito. ¿Sí? ¿Y? exacto. Y qué con más? ese pH, uno puede despejar el K y el KPS. Eso está perfecto. Porque- Lo que está diciendo es perfecto y es exactamente lo que vamos a hacer, ¿ok? Lo que dice él es, esta recta se produjo en la concentración de oxidrilos a partir de la cual valía el KPS, ¿ok? Entonces, yo sé que a este pH, a esta concentración de oxidrilos, empezó a valer el KPS para la concentración analítica a la que se construye el diagrama. Así que puedo ir para atrás. Es como hacer el problema de haber encontrado la recta que hicimos con el hierro. Bueno, es al revés. Te doy la recta, encontrame el KPS, ¿sí? Y efectivamente, lo que sabemos es que a ojímetro, y esto literal es ojímetro, el pH en el que precipita es más o menos 9,2, ¿sí? Eso está asociado a una concentración de oxidrilos de 1,6 por 10 a la menos 5 molar, ¿sí? Y entonces yo sé que el KPS, que es igual a la concentración de níquel por oxidrilo al cuadrado, vale 10 a la menos 4 molar, que es la concentración analítica de esto, por 1,58 por 10 a la menos 5 molar, que es el oxidrilo, al cuadrado, o sea que vale 2,5 por 10 a la menos 14. ¿Se entiende lo que digo? Ahí estimamos el KPS. El experimental Dijo vale también 10 a la menos 4. 14. ¿Era algo que te daban del gráfico, 10 a la menos 4? Sí, el problema si vos lees, no lo tengo acá la cosa, pero si vos lees el ejercicio dice la concentración de níquel vale 10 a la menos 4 molar. Ah, está bien. No. ¿Estamos? Claro. ¿Sí? Y bueno, con esto resolvimos el problema 3. Entonces lo único que nos queda es nada, terminar de ver este diagrama, ya está. Y bueno, ya que estamos, terminamos de ver los dos que nos quedan, que son re fáciles. Este es el diagrama de Purvé del cobre. ¿Cuáles son los estados de oxidación principales del cobre? ¿Más 2? Más 2 y más 0 son esencialmente los estados de oxidación del Más cobre. cero. Ah, Fíjense que acá tenemos alguna cosa de cobre 1. Esto es un óxido de cuproso, digamos, de alguna cosa de cobre 1, que vive en regiones súper acotadas y a pH básico, pero existe y se puede hacer, ¿sí? Pero bueno, la química del cobre es esencialmente química de cobre 2, ¿ok? Con alguna cosa rara. ¿Estamos? Y el zinc es el último, es un embole. El diagrama del zinc es esencialmente los dos estados de oxidación principales del zinc más 2 y zinc 0. El zinc 0 se hace percha en agua y larga hidrógeno, como ya sabemos es un reductor fuerte. Y zinc más 2, ahí anda, que está como zinc libre o como hidróxido, y bueno, en medio básico se redisuelve formando especies, estas que hablan del anfoterismo del zinc. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Todo esto? ¿Más o menos lo que estuvimos viendo? Sí, yo sí. Bueno, Sí, sí. buenísimo. Bueno, entonces cortamos acá y le paso la posta a Mariana de nuevo. Hoy estamos en un vaivén, Estamos y va y ven. para que no se aburran. A ver. Ahí estamos. Espera, termina la transición. Bien, entonces fíjense, vamos a usar igual todo lo que estuvo hablando Juan, para seguir tratando, digamos, vamos a usar esta parte para tratar de entender lo que vimos antes y para entender lo que sigue después. Esta parte digamos, lo que sería el problema 5 y 6
van a ver que va a hablar un poco de esto de la hidrólisis y la hidratación de los cationes metálicos. Esto es un tema que podría perfectamente estar antes, pero bueno, lo ponemos acá, un poco porque ahí ahora ya tenemos un montón de herramientas para discutirlo en detalle. Entonces, ¿en qué consiste el proceso ahora de hidratación de un catión metálico? Les pregunto. Este problema está bastante guiado, podrían hacerlo solos, pero como después por ahí no tenemos tanto tiempo para discutirlo, prefiero que lo charlemos un poco acá. Vamos a charlar un poquito rápido. ¿Qué quiere decir que un catión esté hidratado? Está unido a cierta cantidad de moléculas de agua. Bien, si ustedes se fijan, nosotros en Está general esto ya lo... ¿Puede ser que esté rodeado? Bien, rodeado. Eso ya vi que se lo vieron los problemas de Pablo. No sé bien cuánto charlaron ayer en la teórica, pero se vieron los problemas de Pablo en la parte de hidrólisis. Él comenta esto. Nosotros en general ponemos esta expresión, sodio más acuoso, aluminio 3 acuoso, y como que lo simplificamos así. Pero en principio esos iones están rodeados de agua, y como hablaba Nico, el otro hablábamos antes, del litio, sí que está hidratado. Entonces uno puede considerar que está formando un complejo. ¿Cuál sería la diferencia, digamos, entre que tenga esto, digamos, que esté simplemente solvatado y como pensar en un complejo? Es justamente esto que creo que si vieron la teórica de Pablo lo comentan, es que muchas veces ahora, digamos, antes se pensaba que estos procesos eran simplemente electroestáticos, ¿sí? Y que vos tenías como una interacción netamente electroestática entre el catión y el agua. Se vio que, no sé si en todos los casos, pero que en muchos casos, estos compuestos tienen como una geometría definida, o sea, el agua tiene una geometría definida alrededor del catión, y eso es lo que nosotros llamaríamos un complejo o un compuesto de coordinación. Eso es lo que diferencia algo que esté simplemente solvatado y que esté así nomás, ¿sí? Que con contracciones electrostáticas entre el catión y el agua, y lo que nosotros llamaríamos un compuesto de coordinación, que tenga como una geometría definida. En este caso, por ejemplo, ven que tenga una geometría bien octaédrica alrededor de ese catión, con una distancia definida, agua-catión, y en este caso también hay como una conformación del agua que también está definida. O Entonces, sea que no en todos los casos se forma un acuacomplejo. Sería. en general, hasta donde yo digamos, no miré algo exhaustivamente, honestamente, no sé, seguramente hay algún contraejemplo porque eso nunca falla, pero en general lo que sea la primera esfera de solvatación parece que suele estar bastante conservado, ¿sí? Y definida cuál es. Es cierto que esto no tiene una sola esfera de solvatación de agua, y probablemente las siguientes capas sí tengan una interacción, viste, bien electroestática, ¿sí? Pero si vos podés definir digamos, una primera esfera de coordinación, si sabés que es octaédrica y que depende de eso nosotros lo llamaríamos un compuesto de coordinación. Entonces, en la mayoría de estos cosas se llaman acuocomplejos, ¿sí? Entonces, ¿por qué escribimos así y no lo escribimos poniendo las 6 aguas, bla, bla, bla? Y porque es medio molesto, ¿sí? Simplemente porque somos cómodos y escribir las 6 aguas es como que termina siendo un molesto. Ojo que no siempre son 6 aguas, eso depende del catión. Hay cationes que, digamos, su primera esfera de solvatación no tiene 6, pero la mayoría tiene 6 y por eso es que en general ponemos ese entorno octaédrico. Entonces, ¿en qué consiste justamente lo que me preguntan, perdón, el proceso de hidratación? Es esto, se me rodea de aguas porque tengo, digamos, una molécula polar, yo tengo un catión que tiene una cierta carga, entonces hay una interacción que está lo suficientemente definida como para generar esto de que tenga una geometría concreta, ¿sí? Que tengo 45.000 cosas abiertas y ya no sé lo que estuvimos mirando, ¿no? Y este dibujito, creo que lo puso Pablo también, está en el Hauscroft, esto que muestra que hay como un ángulo incluso entre los hidrógenos, o sea, tienen como una conformación bastante definida, ¿sí? Esto porque hay muchas cosas, o sea, sin hincapié es porque antes se pensaba que era simplemente como electrostático, y como que se ve que, digamos, que parecía haber como una interacción, como se llaman más covalentes, ¿sí? Enlaces, pues si no, no tendría sentido que estas cosas estuvieran como tan correctamente hechas. ¿Y cómo se ven estas cosas o cómo se saben? Justamente mirando la parte de las estructuras cristalinas de estos compuestos. ¿Sí? Entonces uno consigue una estructura cristalina
ya sea formando coso en agua, o tratando de formar un cristal, o qué sé yo, con refracción de rayos X uno puede ir tratando de ver estas cosas, ¿sí? Bien. Entonces, a veces esto, fíjense que el agua simplemente está solvatando. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros a veces confundimos, pero hay que tener en claro estos conceptos de hidratación versus hidrólisis? ¿Qué quiere decir que hay una hidrólisis? Cuando hablo de una hidrólisis de un catión metálico. Es como se rompe el agua la hidrólisis. ¿Cómo, Antonio? No te escuché, perdón. Es como se rompe el agua en la hidrólisis. Exacto, una hidrólisis, y viene de ahí el nombre, es como una ruptura del agua. Entonces, acá, en un proceso de hidrólisis, vemos lo que la diferencia, como que hay una reacción química, digamos, una ruptura de un enlace, ¿sí?, en el agua. En este caso, por ejemplo, puse el ejemplo del aluminio, yo acá tenía el catión hidratado, ¿sí? Lo que termina pasando es que, ahora vamos a tratar de ver cómo puede perder un protón, ¿sí? ¿Por qué va a perder un protón? ¿Por qué podría algo perder un protón y hacer esta reacción? Esta reacción, que es una reacción Reacción ácido-base o una ácido-base. reacción redox. Ácido-base. Bien, es una reacción ácido-base. ¿Por qué ocurriría? Por el poder polarizante del catión. Perfecto, bien. Entonces, ¿qué pasa qué hace ese poder polarizante del catión? Debilita los enlaces oxígeno-hidrógeno. Bien, lo que está contando acá Antonio perfectamente es que si yo tengo un catión que es muy polarizante, como que va a atraer la densidad electrónica acá, ¿sí? Por ejemplo, atraer la densidad electrónica del oxígeno, ¿sí? Entonces, este oxígeno va, obviamente, a ver afectado, digamos, como si un efecto inductivo, o sea, va a ir afectado y va a retirar densidad electrónica de este enlace y puede retirarla de tal forma de que ese enlace se rompa, ¿sí?, y se pierda un protón. ¿Eso está claro? ¿Se entiende qué es que el proceso que está ocurriendo? Pues como que si entienden eso, van a ver que todo lo demás como que es clarísimo. Entonces, lo que va a determinar si se rompe o no se rompe, y digamos, si yo tengo esa esfera de hidratación perfecta, con mis aguas alrededor sin ningún problema, o si se empiezan a perder protones y tenga un comportamiento ácido-base, va a ser el carácter polarizante de ese catión, es decir, cuánto va a retirar densidad electrónica del agua, ¿sí? Y si retira densidad electrónica, va a terminar debilitando este enlace y rompiéndose el... Una pregunta, ¿eso Sí, tiene que ver con la relación Q sobre R o no? exactamente. Y a eso es lo que va a tratar de mostrar este problema, ¿sí? Va a tener justamente con la relación entre la carga y el radio. Es lo mismo que estábamos nosotros teniendo en cuenta cuando miramos los delta-H de hidratación, ¿sí? Es exactamente igual. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hay casos, acá pongo un ejemplo, que es el del hierro 3, que lo que podría ocurrir, fíjense acá, pierdo un protón, entonces me queda un oxidrilo, ¿sí? Esto tiene un pK2, fíjense, o sea, digamos, tienen unas constantes de acidez, algunos como bastante grandes, ¿sí? Es un pK2, pero lo que podría pasar es que se pierda otro, ¿sí? Digamos, puede, digamos, si uno mirara acá, bueno, es como si esto continuara y ahora perdiera, qué sé yo, este hidrógeno, ¿sí? Entonces fíjense que acá puedo perder otro hidrógeno y formar algo que sea 4 aguas con 2 oxidrilos. Y esto tiene un pK3, o sea que es algo que también ocurre. Y podría ocurrir que ahora pierda un protón más y tenga 3 aguas y 3 oxidrilos. ¿Y qué pasa acá? La especie esta es una especie que es neutra ahora. Fíjense que no es otra cosa de lo que nosotros solemos escribir, el trihidróxido de hierro, ¿sí? de hidróxido férrico, que puede precipitar. Estas serían las especies que si uno quisiera de alguna manera complejizar el purvé, ¿sí?, del hierro, uno podría decir, bueno, a ver, yo de las especies de hierro 3 tengo hierro 3, digamos, nosotros lo llamamos libre, pero en realidad es
un hierro 3 hidratado, y podrías poner el hidroxo complejo. O sea, entonces, estas cosas van a ver que eso lo menciona mucho Pablo en sus videos, eso es un hidroxo complejo, y podría poner y también, digamos, tratar de incluir, y obviamente incluiría el hidróxido férrico. Entonces, uno puede complejizar esos diagramas de Purvé y esas cosas ácido-base, tanto como quiera, después habrá que ver cuáles de esas especies son realmente relevantes, ¿sí?, a la hora de la química, y si uno tiene todos los detalles experimentales, podría hacer como un diagrama de Purvé bastante complejo. Ahora eso lo vamos a retomar un poco más de cómo se relaciona esto con el Purvé. Pero una de las cosas que a mí, digamos, voy a volver un segundo a... Esto se me levantó. A esto es que si ustedes, no sé si pudieran tener una oportunidad de ver las teóricas, pero uno podría, por ejemplo, como yo les decía, romper acá, romper acá, y bueno, ¿cuánto voy a romper? ¿Cuántos voy a romper? Va a depender nuevamente de este carácter polarizante o de la carga sobre el radio del catión. Y una de las cosas que este problema por ahí no la discute tanto, pero para que tengan en cuenta, que es lo que determina bastante la química del vanadio, es que otra de las cosas que puede ocurrir es que, más allá de que se rompan estos, perdón que se me tildó esto, vamos a ver esto un segundo. Esto siempre me pasa esto, se me tilda la función de anotar acá, que podrían perder el hidróxido de otra molécula, el protón, perdón, de otra molécula de agua, pero también podrían perder el protón de esta misma, ¿sí?, formando algo que se llama como oxo. Ay, se me fue, perdón, no sé, estoy haciendo el lío, me parece. A ver, ahí está. ¿Sí? Podrían perder esto. Y por eso van a ver que en los compuestos de vanadio hay muchos que son oxo, ¿sí?, complejos. Y todas las demás son aguas. No es fácil predecir, ¿sí?, qué es lo que va a pasar. No es que ustedes van a poder mirar y decir, acá se me va a formar el hidróxido y acá se me forma el oxo complejo. O sea, digamos, si va a perder el hidrógeno de otra agua o va a perder el hidrógeno de ese mismo hidróxido, no es algo que ustedes van a poder predecir felizmente mirando el catión. Eso se los quiero aclarar porque por ahí eso después les va a hacer ruido y no quiero que se asusten. La idea es que ustedes entiendan, o sea, lo que nosotros queremos que ustedes entiendan es de dónde sale este tipo de compuestos, y que si tienen, qué sé yo, por ejemplo, en particular el aluminio da los hidróxidos, pero ustedes por ahí pueden llegar a un pH tan bajo que se sigan liberando hidrógenos y se formen los oxos. Porque a veces uno tiene esa sensación de que tengo que, no sé, soltar todos los hidrógenos, un hidrógeno de cada agua, tener tipo 6 hidróxidos antes de sacarle un hidrógeno a otra agüita o a otro hidróxido y que se forme. O sea, a veces yo, digamos, tenía esa imagen, ¿entendés? Tengo 6 aguas. Bueno, le saco un protón a cada una, me quedan 6 oxidrilos y recién ahí le empiezo a sacar otros hidrógenos y me empiezan a quedar los oxos. Bueno, eso no es lo que pasa, ¿sí? Entonces, por eso, y hay un montón de ejemplos en la química del vanadio que muestra que generalmente estos que son, hay los ejemplos que pone Julián en el chat, todo el resto son aguas, no es que son hidróxidos. Y hay cosas mezcladas con hidróxidos y con oxos y con aguas, ¿sí? Es como medio un cambalache. Entonces, no es la intención de que ustedes puedan predecir cuál es el compuesto que se forma, y en todos los casos que estamos a discutir en este problema, estamos hablando de esta primera de protonación, de pasar de tener 6 aguas a tener 5 aguas y un oxidrilo. ¿Sí? Ahí los puse ahí para que se vean en la grabación después. Bien, exacto. Entonces, acá en este caso, que por ejemplo tenemos este oxo complejo, digamos, de vanadio, está en las partes, digamos, si miran los videos de la parte de hidrólisis, están justamente este ejemplo, creo que en las cosas que comenta Pablo. Esto, el resto, digamos, son aguas. O sea, vos tenés 5 aguas y un oxo. ¿Sí?
Entonces eso me parece que es algo que tiene que quedar claro, que no se perturben en, ay, no puedo predecir, sino que nosotros les contamos las especies por ahí que son importantes y que ustedes tienen que tratar de entender de dónde salieron, pero no predecir cuál es el que se va a formar. ¿Está bien? ¿Una pregunta hasta acá? Sí, una pregunta, pero Dale. entonces, las cosas que están hidratadas, ¿se simplifican sin poner las aguas o hay que poner las aguas o cómo es en la fórmula? Va a depender un poco de lo que te estén preguntando. Si vos te piden una reacción química y no tenés que discutir nada de hidrólisis ni nada, puedes ponerlo sin las aguas como hicimos hasta ahora. Puedes poner aluminio 3+, no hay problema. Pasa que a veces, ahora vamos a ver un ejemplo, como que si te piden que discutas hidrólisis y que te expliques por qué, por ejemplo, no sé, una solución de un catión en solución te da un pH ácido, vas a tener que explicar esto, porque si no, no vas a poder. Depende del contexto de la discusión, si tiene algo que ver el hecho de que ese catión presente hidrólisis para contar lo que querés contar. Y siempre que esté simplemente hidratado y no haga hidrólisis, te diría que no es necesario ponerlo, salvo que tengas que, después en la parte de compuesto de coordinación a veces lo necesitamos, pero para todo lo que vimos hasta ahora te lo puedes olvidar de nuevo. Está bien, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué me pregunta? Claro, esto es lo que estuvimos hablando, de qué factores depende este proceso, y como hablamos, va a depender justamente del poder polarizante del catión y lo que sería la carga radio. Entonces, el problema trata un poco de inducirlos a que hagan estas cosas que estuvimos discutiendo. Pues dice, considere estas, son extractos de la tabla que está en el problema, dice, considere los iones del grupo 2, qué tendencia observa entre los rayos iónicos y las constantes de hidrólisis. Entonces acá están los pKAs en la tabla. Entonces fíjense, en este caso, vamos a ir medio rápido, porque la idea es que también esto ustedes después lo miren en detalle, y está bastante guiado, pero quería que les quede por si cuando lo tratan de retomar digamos, por ahí se confunden. Lo que termina pasando es que fíjense que baja el radio y baja el pKa. Es decir, que cuanto más chiquito es el radio, es más ácido. Acá simplemente fíjense que les piden que observen qué tendencia se forma, todavía no les piden que expliquen nada, ¿sí? Entonces, lo que me están diciendo, bueno, si yo bajo el radio, se hace más ácido. En la siguiente pregunta les dice, en estos iones, no es la siguiente, perdón, también acá me salté porque me quedaba mejor en el orden discursivo, te dice, ¿qué tendencia observa entre la carga del ion y la constante de hidrólisis? Fíjense que acá son todos iones que tienen un radio parecido, pero este es más 2 y este es más 3. Entonces fíjense que cuando aumenta la carga, también se hace más ácido. ¿Sí? Y eso fíjense que no va con otra cosa que, en principio, lo que sería carga radio. ¿Sí? Fíjense, ustedes tienen que si tiene mayor carga, ¿sí? La hidrólisis va a ser más importante, con lo cual va a ser más ácido, y si el radio es más chico, la hidrólisis va a ser más importante, entonces es más ácido. ¿Eso lo entienden hasta acá? Sí, bien. Sí, sí. Sí, perfecto. Esperen que voy a borrarme estas cosas. Porque acá viene otra cosa en juego, que es la parte que lo mencionaba en esta parte de, que te dice, consideren estos iones. ¿Qué tendencia observa entre las electronegatividades y las constantes de hidrólisis? Entonces fíjense que la tabla, no sé si la vieron, pero digamos, acá de vuelta está dividida entre iones con electronegatividades menores a 1,5 y iones con electronegatividades mayores a 1,5. Ese corte de 1,5 es en este principio arbitrario, ¿sí? Ahora lo vamos a charlar un poco, pero nada, no tiene ninguna cuestión. Ahora vamos a ver por qué lo hicieron. Entonces dice, si tiene baja electronegatividad, están por acá, y si tiene alta electronegatividad, está por acá. Fíjense que que los iones no están elegidos al azar. Fíjense que en este caso el estroncio y el plomo, fíjense que tienen el mismo radio, casi, y la misma carga, porque los dos son más 2. Fíjense que la relación carga-radio es 3,03, 3,01, tienen la misma relación carga-radio. Y sin embargo, fíjense que los constantes de acidez son muy diferentes. El pKa este es 13 y este pKa es 7, o sea, el plomo es mucho más ácido. Si miran el magnesio contra el zinc, tienen también relaciones carga-radio muy parecidas, y sin embargo,
el zinc es mucho más ácido que el magnesio. Entonces, ¿qué se observa? Que si es más electronegativo, ¿sí? A igual carga radio, a mayor electronegatividad, ¿sí? Lo que se ve es que es más ácido. Entonces, como que el problema hasta acá es como que me quiere mostrar que estas cosas ocurren. Y recién después es, bueno, ¿y ahora qué es lo que está pasando? Entonces, lo de la carga radio, la verdad es que ya lo discutimos un montón, ¿sí? Perdón. Sí, escucha, alguien quiere preguntar. Ahí hay dos cargas radio en la negatividad. Sí, porque, perdón, es comparo este con este y este con este, que tienen cargas radios parecidas. No, pero ves que dice ahí, digo, en el de la Ah, negatividad sí, mayor pero a es 1,5. que esto no es la carga radio, ahora les voy a mostrar qué es. Ah, perdón, nada. Sí, ves que tiene acá una cuenta adicional. Sí, por eso preguntaba. Sí, sí, no, ahora eso ahora lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que vio? Estas son, sí, Una pregunta. En los de la derecha, en los más electronegativos, de hecho se invierte la tendencia de la acidez, porque está aumentando el pKa. bien. Esto, fíjense que lo que él me está diciendo, que está muy acertadamente, perdón, para que voy a tratar de salirme de acá. Lo que creo que Antonio está diciendo es que acá yo tengo, en este caso, una carga radio más grande y sin embargo es menos ácido que este. Sí, Fíjense, claro. ¿ven? Acá tengo la carga radio del plomo es 3, o sea que es una carga radio dentro de todo más chica que la del zinc, y sin embargo es mucho más ácida. Exactamente por eso están elegidos estos ejemplos. Bueno, lo que se ve, ¿sí? Es, si ustedes lo comparan así entre los que son iguales, se ve. A veces, esto que pasa en este caso, que por eso yo no lo escribí tanto, a veces cuando las cargas radio son distintas, es más difícil comparar el efecto de la electronegatividad. Pero por eso está esta cuenta que ahora les voy a explicar qué es. Entonces, ¿qué pasa? En la electronegatividad, ustedes ya lo saben, o sea, es como que esto de relación carga-radio era un efecto que era electrostático o covalente. Electrostático. Bien, esto de la relación carga-radio que siempre estuvimos hablando, o sea, son efectos que son bien electrostáticos, ¿sí? Es una relación, digamos, son la interacción entre cosas con carga, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Todas estas cosas también tienen cierto grado de covalencia cuando las cosas son muy electronegativas, ¿sí? Entonces, lo que termina pasando es que tengo como un factor adicional. Entonces, cuando las cosas son muy electronegativas, tener en cuenta este panorama donde solo tengo interacción entre cosas iónicas no me alcanza. Lamentablemente, o al menos seguro hay alguna cosa, o sea, en este problema las cosas que se muestran acá, y por eso hay esta corrección que dice 9,2, perdón, 9,6 dice, si vos usas la carga radio más 9,6, esto sería la electronegatividad menos 1,5, corrige experimentalmente, o sea, corrige empíricamente esta relación carga-radio por un factor que no nos va a importar, ¿sí? Para considerar la electronegatividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que, o sea, para que ustedes traten de decidir si un catión va a ser ácido o no, tienen que mirar la relación carga-radio, ¿sí? Y saber que si algo es muy electronegativo, eso me va a favorecer a que sea más ácido. ¿Sí? Entonces, si yo tengo carga radio parecida, bueno, el que sea más electronegativo va a ser más ácido. Ese es como el mensaje que les tiene que quedar, ¿sí? Yo creo que después lo escribí. Porque acá le empiezan a dar como un montón de gráficos, ¿y qué es lo que pretenden los gráficos mostrar? Fíjense, estos serían los cationes donde la electronegatividad es muy bajita. Fíjense que si ustedes grafican el pKa con la carga radio, tienen una relación que es perfectamente lineal, ¿sí? Como que todo ajusta súper bien esa recta. Pero si ustedes ahora incluyen los cationes que tienen una electronegatividad más alta, que son estos naranjas, les da cualquiera. ¿Se dan cuenta que les da cualquiera si solo tienen los efectos iónicos? O sea, claramente si ustedes tienen todo esto, como que esto no ajusta una recta. Entonces, ¿qué hicieron? Alguien agarró todos estos cationes, ¿sí? Los que son de electronegatividades más altas que 1,5,
y empíricamente, es decir, a ver, ¿qué factor le tengo que sumar, restar, multiplicar, dividir para que se me peguen a la recta que yo quiero? Y ahí es donde surge, yo acá, perdón, esto es puse carga radio acá, pero tendría que haber puesto toda esta expresión, carga, porque es en función, es graficar para los de electronegatividad baja, la carga radio, o la carga cuadrada sobre el radio, y en función de todo este choclo, los que son más electronegativos, y ahí ven que da un poco mejor. ¿Da tan bien como lo otro? No, porque claramente esto es mucho más difícil de modelar. Pero es una corrección empírica. O sea, yo acá estos gráficos están para simplemente mostrarles a ustedes por qué lo hicieron y por qué ponen esa expresión rara, y no para que se la aprendan. Pero ¿Ok? entonces 1,5 es porque ahí dio bien hasta 1,5. Exacto. Dijeron, bueno, a ver, y si agarro los desde 1,7 y me ajusta feo, y si agarro los de 1,3 tampoco, bueno. Entonces lo corro en 1,5 porque alguien hizo 50.000 de estos gráficos hasta que agarró el que le daba mejor. No hay otra cosa que eso. Claro, es algo aleatorio entonces, porque digo, No es sí, aleatorio, es algo que nosotros llamamos empírico, es decir, está bien. usaron un Perdón. modelo para ajustar de la mejor manera posible los datos experimentales. ¿Sí? Sí, gracias, perdón. Entonces, ¿qué es la moraleja? Y es lo que yo le digo, lo que se tienen que tatuar de este problema y lo demás pueden quedar más en la anécdota, es que a mayor carga cuadrado sobre radio, gente, nosotros a veces hablamos carga radio o carga cuadrado sobre radio porque como estás comparando cosas, por ahí en la parte cuantitativa y si tuvieran que hacer una cuenta, tienen que tener en cuenta el cuadrado, pero si no, para las cosas cualitativas, la tendencia en la carga radio va a ser igual que la tendencia en la carga cuadrado sobre el radio. Entonces, ¿qué tengo que saber? A mayor carga radio, el catión es más polarizante, y que si yo tengo que comparar dos cosas con carga radio similar, cuanto mayor electronegatividad tengo, es como que el catión es más polarizante, tengo una contribución covalente, entonces es más ácido. ¿Sí? Esas son las cosas que tienen que saber, por si les piden, que los que piden en el problema, por ejemplo, siguiente, y comparar entre dos cationes y ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Déjenme un minutito contarles me va a llevar 2 minutos y de última después lo retomamos el viernes, así el viernes tenemos también bastantes cosas que contar. Fíjense que ahora habla del diagrama de Purvé del hierro, que es un poco lo que estuvimos viendo, y fíjense que acá alguien dijo, voy a tener en cuenta esta especie hidroxilada, ahora vamos a ver cuál es, y ven que la mete acá. Fíjense que si yo me la olvidaba, que es lo que hicimos en los anteriores, nadie se da cuenta, ¿sí? Porque el lugar donde vive esto es como ínfimo y tiene, o sea, tiene poca importancia. Pero claramente existe en algún lado si uno la tiene en cuenta. Entonces, me piden que estime la constante de acidez para la primera desprotonación. Entonces, acá me están mezclando estas cosas de hidrólisis con lo que vimos de Purvé. Entonces, fíjense, este es lo que llamábamos hierro libre, no es otra cosa que este hierro 2 hexaacuo se llama, ¿sí? Con 6 aguas. Entonces, ¿qué equilibrio o qué tengo que mirar yo para tratar de ver? Ahora vemos el número, pero ¿qué es lo que tengo que mirar yo para ver de dónde sacar esa constante de acidez? ¿Se dan cuenta? En el diagrama de Purvé, esto es una reacción ácido-base o una reacción redox. Sería, para hacerlo habría que usar esa pequeña línea vertical en donde aparece el FOH+. Exacto, porque esto es un proceso que es puramente ácido-base, Sí, ¿sí? ni se Y ve. habíamos visto que los procesos ácido-bases eran los que tenían las líneas verticales, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver el proceso ácido-base de pasar de este hierro libre al que pierde un protón, tengo que mirar esta línea mínima vertical que me aparece acá, ¿sí? Entonces, a ver, espérenme un segundito.
Bueno, perdón. Entonces, tengo acá esta línea vertical que sigue haciendo el equilibrio. Entonces, para poder hacer esta cuenta, traten de hacerlo y después lo retomamos el viernes. Necesito ver dónde coexisten estas dos especies, que son las que tendría esta primera desprotonación. Y acá como que a diferencia de lo que, ¿se acuerdan que ustedes con el KPS, lo que hacían era lo que hicieron con Juan, que es mirar justamente dónde se empieza a cumplir KPS, y entonces ahí es donde aparece, tengo que hacer la cuenta, ¿sí? Sabiendo el pH al que precipita, y sabiendo a qué concentración está hecho el PUR-B, puedo calcular el KPS. En este caso es en realidad un poco más fácil, porque acuérdense que si yo quiero relacionar, o quiero calcular digamos, el pKa sería, cuando el pKa va a ser igual al pH, cuando las concentraciones son iguales. Esto igual lo charlamos de vuelta el viernes, pero quería que tengan tiempo de mirarlo. Entonces, en el caso de que si yo quiero saber el pKa, es acá incluso más fácil, porque cuando las concentraciones son iguales, que es donde hay coexistencia, y fíjense que acá, en los diagramas de PUR-B, están hechos todos con una concentración fija, ¿sí?, de las especies. Entonces, justamente van a ser iguales cuando coexistan. Entonces, directamente donde aparece esta línea, qué sé yo, que será pH, no sé, me invento, 6,8, entonces, ahí el pKa va a ser 6,8, ¿sí? Es como todavía más fácil que en el caso del KPS, porque lo puedo mirar directamente del PUR-B sin tener que hacer una cuenta, ¿sí? Pero no se preocupen, la clase que viene vamos a volver a retomar esto, y fíjense, que es lo que quería que traten de pensar, es en los problemas que siguen, así los podemos charlar la vez que viene, que les pide que comparen, por ejemplo, hierro 2 con hierro 3, y hierro 2 con cromo 2, con las cosas que estuvimos viendo hasta ahora, así la podemos discutir el viernes, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta de más o menos la idea, pero igual lo retomamos el viernes, así lo charlamos con más tranquilidad. ¿Con concentraciones iguales se refiere a de todas las especies o...? Acá, no, perdón, de las concentraciones que están haciendo el equilibrio ácido-base, que serían estas dos. Ah, está bien, sí. ¿Sí? Si fíjense que si estas son iguales, se cancelan y me queda que la Ka es igual a protones. ¿Sí? Pero no se preocupen, digamos, yo se los quería plantear, digamos, si hubiéramos tenido tiempo por ahí llegamos un poco más, pero lo que sí me interesaría, después lo del PUR-B lo retomamos, que yo sé que a veces cuesta, pero lo que me gustaría es que traten de pensar los problemas que siguen, que creo que son el B y el C, que habla de la parte de hidrólisis, así veo si entendieron lo que charlamos antes, ¿vale? Yo por mí, ya estamos. A ver, acá me preguntaba por qué en el diagrama estaba como óxido férrico y no como hidróxido, como estaba en el de antes. Eso depende un poco de lo que yo les decía. Estos cambian hidrataciones, en realidad. Tener los hidróxidos o tener los óxidos, la diferencia son aguas. Y ahí hay que mirar un poco del que el que hizo el diagrama, pero dependiendo en realidad en el experimento, dependiendo de las condiciones experimentales, puedes tener uno u otro, muchas veces. Entonces depende un poco de cómo lo construyeron. Mira, a veces, si ustedes los miran, a veces en los PUR-B es medio azaroso eso, como la especie que consideran. Pero sí, pero la conversión entre hidróxidos y óxidos no son ni procesos ni ácido-base ni redox, son como una hidratación, es como que no cambia, digamos. De hecho, la estequiometría no cambia, la forma de... Los protones y electrones intercambiados no cambian al escribirlo como óxido o como hidróxido, es como la misma historia. Lo único que cambia son que está mojado o no está mojado, digamos, el óxido. Simplemente eso. Entonces lo van a encontrar una forma u otra en las cosas que encuentren. O corto la grabación. Gente, si tienen dudas, nos quedamos un rato, como siempre.